No te preocupes, Anuska. Todo terminará pronto. Igual que ocurrió con tu querida madre. En silencio y sin dolor, sonrió su esposo. En ese instante, yo ya sabía que planeaba matarme para quedarse con la herencia de $10 millones. Pero, lo que mi madre había escondido en la caja de seguridad del banco cambiaría absolutamente todo de una forma que jamás habría imaginado. Antes de continuar, dime desde dónde nos escuchas y no olvides dejar un me gusta. Tu apoyo nos inspira a crear más historias cautivadoras para ti. Que disfrutes la narración. Mamá, perdóname por no llegar a tiempo, susurró Ana mientras colocaba con delicadeza unas gafas antiguas de montura fina sobre el ataúd. Sus manos temblaban, por dentro. Se sentía entumecida, como si ya hubiese sido preparada para su propio entierro. Tan solo 3 días atrás había hablado con su madre por teléfono, y ahora permanecía frente a su féretro, incapaz de asimilar lo ocurrido. El cielo estaba cubierto por nubes densas y plomizas. Una llovizna fina de octubre convertía los senderos del cementerio en un lodazal resbaladizo. Ana no sentía ni el viento húmedo que calaba hasta los huesos ni el frío que se colaba por el cuello de su abrigo. Dentro de ella solo había vacío. Anuska, murmuró su esposo posando una mano en su hombro. Es hora de irnos. Ana no se movió. Su mirada permanecía fija en el rostro de su madre. Incluso en la muerte, Valentina Ivanovna parecía inquieta, como si aún quisiera advertirle algo. Mi amor, insistió Igor, con suavidad, pero con firmeza, tomándola del codo. Está empezando a llover. Todos están marchando. De reojo, Ana notó que su esposo revisaba el reloj por tercera vez en media hora. Poco a poco, la gente se dispersaba. Colegas de su madre en la clínica, vecinos, algunos familiares lejanos. Curiosamente, el dolor no los había unido. Por el contrario, solo subrayaba cuán ajenos eran los unos a los otros. Solo 1 minuto más, rogó Ana. Le parecía tan injusto. Injusto que su madre se hubiera ido de forma tan repentina. Insuficiencia cardíaca aguda debido a hipertensión, dijeron los médicos. Pero algo en aquel diagnóstico le carcomía el alma, como una astilla clavada. El teléfono de Igor vibró de nuevo. Era la 5ª llamada en la última hora. Se apartó, dándole la espalda, y contestó en voz baja y seca, con ese tono frío y profesional tan ajeno a un yerno de luto. De pronto, un recuerdo le atravesó la mente, su última conversación con su madre. Fue el 1 de octubre, un lunes. Valentina Ivanovna la llamó tarde. Aquella noche, su voz sonaba cansada y preocupada. No me siento nada bien, hija. Igor sigue trayéndome esas vitaminas nuevas, pero cada vez me encuentro peor. Quizá deberías dejar de tomarlas, le sugirió Ana. Ay, me resulta descortés rechazarlo, suspiró su madre. Él se preocupa tanto, gasta dinero en mí, dice que son vitaminas americanas muy caras. Pero si me están haciendo daño. En fin, ya me las arreglaré. Como siempre, enseguida desvió la conversación hacia el trabajo. 2 enfermeras de baja. Pacientes sin parar en la clínica. 2 semanas después, había muerto. Basta ya, Anuska, dijo Igor con firmeza al volver. Te vas a resfriar. Vamos. Los enterradores se aproximaron. Hombres adustos, de monos manchados. Ana comprendió. El momento de despedirse había acabado. Adiós, mamá, susurró. Rozando la mano fría antes de apartarse y dejar que cerraran el ataúd, el sordo golpe de la tapa retumbó en su pecho como un mazazo, como si su propio corazón hubiese quedado sepultado bajo la madera. Entonces resurgieron unas palabras de su madre, dichas cuando Ana era niña. Recuerda, hijita, si algún día le pasa algo a mamá, lo más importante estará escondido detrás del icono de Santa Matrona. Con apenas 8 años, Ana no había prestado atención, creyendo que se trataba de una de esas frases enigmáticas de los adultos. Pero ahora sonaban como un mensaje póstumo, una pista dejada especialmente para ella. En el velorio, en un café cercano, Igor se mostró impecable. Servía té a los vecinos mayores, ofrecía comida, pronunciaba palabras amables, y sin embargo, Ana notaba cuántas veces miraba el reloj como si implorara al tiempo que se apresurara. Alrededor de las 4, mientras la mayoría de los invitados seguían sentados, Igor se inclinó hacia su oído. Ania, tenemos que irnos. ¿A dónde?
preguntó ella, desconcertada. A la notaría. Pedí cita para las 4 en punto. Ana lo miró atónita. El día del entierro de su madre. Él le apretó la mano bajo la mesa. Mi querida Anuska, tenemos que presentar los documentos de la herencia cuanto antes. En 6 meses será demasiado tarde para cambiar nada. ¿Cambiar qué?, replicó ella, incapaz de comprender tanta urgencia. Es un trámite normal, insistió Igor con voz suave, aunque firme. Se debe presentar en un plazo de 6 meses, pero es mejor hacerlo enseguida mientras todos lo tienen fresco en la memoria. ¿Qué memoria, Igor?, murmuró Ana, la voz quebrada. Acabamos de enterrar a mi madre. Él pasó el brazo por sus hombros en un gesto que parecía más aprendido que afectuoso. He preparado todo para que no tuvieras que lidiar con papeleo en medio de tu dolor, afirmó con un tono que no admitía réplica. Te estoy cuidando, mi sol. Del bolsillo interior de su chaqueta, Igor sacó una carpeta meticulosamente ordenada. Ana hojeó con acento agudo los documentos casi sin ver. El certificado de defunción, comprobantes de residencia, varias declaraciones, todo impecable, como si él hubiera previsto cada detalle desde el principio. ¿De dónde sacaste el título de propiedad de la casa de mi madre?, preguntó de pronto al encontrar el documento. Tu madre me lo dio personalmente la semana pasada, respondió Igor sin inmutarse. Quería que todos los papeles estuvieran juntos. Algo en su tono hizo que Ana sintiera una punzada de alarma. En 4 años de matrimonio se había acostumbrado a confiar ciegamente en él, pero ahora su intuición le gritaba, algo no está bien. No puedo abandonar el velorio, dijo con firmeza. Sería una falta de respeto a la memoria de mi madre. Igor frunció el ceño y por un instante su rostro se tensó con fastidio, pero enseguida se recompuso. Está bien, querida, concedió con una sonrisa. Lo entiendo. Entonces iré yo mismo a entregar los documentos. Quédate aquí. Antes de que Ana pudiera replicar, un hombre de unos 40 años se acercó a la mesa, alto, bien arreglado, con una mirada penetrante. Mis condolencias por su pérdida, dijo dirigiéndose a Ana, aunque su mirada se fijó en Igor. Gracias, respondió ella sorprendida. Oleg Mikhailovich se presentó tendiéndole la mano. Igor se levantó. Es un amigo de la familia, explicó, y bajando la voz añadió, Oleg trabaja en tasación de propiedades. Tenemos algunos asuntos que discutir. Se apartaron y comenzaron a conversar en voz baja. Ana los observó con atención. En todos los años juntos, jamás había oído mencionar a aquel amigo de la familia. Igor nunca había hablado de ningún Oleg Mikhailovich. Raisa Stepanovna, una enfermera que había trabajado junto a Valentina Ivanovna durante más de 20 años, se acercó y se sentó junto a Ana. ¿Cómo te estás sosteniendo?, preguntó, apretando la mano de Ana. Estoy intentando, respondió Ana con una sonrisa forzada. ¿Sabes?, bajó la voz Raisa. Tu madre parecía preocupada últimamente. Estaba repasando documentos con Zinaida Nikolaevna, su vecina, susurrando sobre algo. ¿Sobre qué?, preguntó Ana, con tono incisivo. Raisa se encogió de hombros. No lo sé, solo que el último día, antes de enfermar, pasó por mi sala de tratamiento y pidió si podía dejar un sobre importante en la caja fuerte. Pero nunca llegó a traerlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Algo importante se le escapaba, algo que su madre no había tenido tiempo de revelar. Mientras tanto, Igor terminó su conversación con el misterioso Oleg y regresó a la mesa. Anuska, me voy ahora. Te dejaré sola 1 hora. Luego vuelvo a recogerte, dijo. Se inclinó para besarle la mejilla, y Ana percibió el aroma de su costoso perfume mezclado con un olor agudo y químico, reminiscentes de hospitales y muerte. Está bien, asintió mecánicamente. Igor se dirigió rápidamente hacia la salida. Afuera esperaba su nuevo Volkswagen, comprado a crédito la primavera pasada. Ana siempre se había preguntado cómo su marido, un encargado de almacén farmacéutico, podía permitirse tales lujos con su salario. Recibo buenas bonificaciones, solía bromear él con ligereza. Cuando la puerta se cerró tras él, Ana sintió un extraño alivio, como si una pesada tensión hubiera abandonado la habitación. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Igor avanzaba con paso rápido hacia el coche.
De repente, se detuvo, sacó el teléfono y comenzó a hablar. Incluso a través del cristal, Ana pudo ver cómo su expresión cambiaba. La máscara de duelo desaparecía, dando paso a una concentración fría y profesional. Hablaba animadamente, gesticulando con la mano libre. Ana abrió un poco la ventana, dejando entrar aire fresco en la habitación cargada. Fragmentos de su conversación le llegaron. Sí, todo va según lo previsto. Mañana comenzaremos la tasación. No. Ella no sospecha nada. Igor miró hacia el café y Ana, instintivamente, se apartó de la ventana. Su corazón latía con fuerza en la garganta. ¿De qué hablaba? ¿Quién no sospecha? Yo. Un momento después, el motor rugió y Igor se fue. Ana regresó a la mesa, pero ya no podía soportar estar entre gente. Las condolencias no expresadas, las miradas compasivas, las conversaciones en voz baja. Todo pesaba sobre ella, impidiéndole pensar con claridad. «Necesito irme a casa», le dijo a Raisa Stepanovna. «Por favor, discúlpame con todos». «Claro, querida», asintió la enfermera con comprensión. «Necesitas descansar». La casa de su madre estaba a solo 3 cuadras del café. Ana caminó lentamente, con cada paso pesado y surrealista. Todo parecía irreal: la muerte de su madre, el extraño comportamiento de Igor, el funeral que parecía más una reunión de negocios, el rostro preocupado de su madre, incluso en la muerte, seguía apareciendo ante sus ojos, junto con sus últimas palabras por teléfono. «Igor me trae estas nuevas vitaminas, pero me hacen sentir peor». ¿Por qué no lo había tomado en serio? ¿Por qué no había ido a visitar a su madre cuando se quejaba de sentirse mal? La vieja casa de 2 pisos la recibió en silencio. Subió lentamente las escaleras del porche, con las manos temblorosas al introducir la llave en la cerradura. La casa de su infancia ahora le parecía extraña y hostil, como si ocultara un terrible secreto. En el pasillo, automáticamente se quitó el abrigo y lo colgó junto al viejo impermeable de su madre. La vista de ese abrigo, desgastado en los codos y con un bolsillo remendado, rompió algo dentro de ella. Se hundió en el banco y por fin se permitió llorar. Entre sollozos, no escuchó de inmediato el suave golpe en la puerta. En el umbral estaba Zinaida Nikolaevna, la anciana vecina, sosteniendo un pequeño frasco de vidrio. «Perdona que te moleste, querida», dijo la mujer, ofreciéndole el frasco. «Un poco de borscht casero. Debes comer algo». «Gracias», murmuró Ana, secándose las lágrimas con la manga. Zinaida Nikolaevna la observó atentamente. «¿Valia te visitaba con frecuencia antes de fallecer?», preguntó con franqueza. «No», negó Ana. «Igor y yo vivimos en el otro lado de la ciudad. Mamá siempre estaba ocupada en la clínica. Hablábamos por teléfono una vez a la semana». La anciana frunció los labios. «Ya veo». Guardó silencio, como dudando si continuar. «Sabes, Valia se había vuelto bastante recelosa últimamente», dijo por fin. Bajando la voz, seguía diciendo: «Sina, si algo me pasa, cuida de Anushka». «¿Qué?». Ana se paralizó, aún sosteniendo el frasco de borscht. «Eso fue exactamente lo que dijo», asintió la vecina. «Incluso le pregunté qué podía pasar, pues todavía estaba fuerte, pero solo negó con la cabeza y repitió: «Cuídala, Zinaida». El corazón de una madre sabe cuando algo anda mal. Una oleada de frío invadió a Ana. «¿Cuándo fue eso?», preguntó. «Hace una semana», respondió Zinaida Nikolaevna, con la voz aún más baja. «¿Y sabes qué es extraño? Ese mismo día, tu marido vino a verla con unas medicinas. En el pasillo, el viejo reloj de pared, herencia familiar transmitida por la abuela de Ana, hacía un ruido fuerte. La aguja de los segundos se movía de forma irregular, como si tropezara en cada giro, igual que la mente de Ana, que trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. «Gracias por el borscht», logró decir al fin. «Y gracias por contarme». Cuando la puerta se cerró tras la vecina, Ana subió lentamente al 2.º piso. La habitación de su madre seguía tal cual. La cama bien hecha, una pila de revistas médicas sobre la mesita, un retrato enmarcado de Ana. Su mirada se posó en el icono de Santa Matrona en la esquina. «Recuerda, querida, si algo me pasa, esconderé las cosas más importantes detrás del icono de Santa Matrona. Será nuestro secreto», le había dicho su madre. Ana se acercó y levantó cuidadosamente el icono de la pared.
Detrás descubrió un pequeño compartimento oculto, pero estaba vacío. El teléfono vibró en su bolsillo. La pantalla mostró el nombre de Igor. Sí, Igor, contestó, intentando mantener la compostura. Anuska, estoy terminando en el notario. Su voz sonaba alegre y profesional. En media hora paso por ti. ¿Dónde estás? En la casa de mi madre, respondió Ana, mirando el compartimento vacío. Vine a recoger unas cosas. Excelente. La voz de Igor mostró un leve alivio. También revisaremos la propiedad. Por cierto, ¿sabías que la casa está valorada en unos 8 millones? Y luego está la dacha. No he pensado en eso, contestó ella con frialdad. Claro, se corrigió Igor rápidamente. Lo siento, es un hábito de mi trabajo. Estoy acostumbrado a valorar todo. Nos vemos pronto, rayito de sol. Colgó y Ana se quedó mirando la pantalla oscura durante largo rato. Dentro de ella crecía una extraña sensación, mezcla de miedo, sospecha y una absurda realización. ¿Qué intentabas decirme, mamá?, susurró, acariciando el viejo icono. Afuera comenzaba a caer la oscuridad. El día del funeral llegaba a su fin, dejando más preguntas que respuestas. Ana despertó con el insistente timbre de la puerta. La pálida luz de octubre se colaba por las cortinas entreabiertas, iluminando la cama de su madre, donde había pasado la noche. Su sueño había sido inquieto, lleno de pesadillas en las que su madre la llamaba, intentaba hablar, pero su voz quedaba ahogada por un extraño ruido blanco. El reloj marcaba las 9:07. Ana luchó por levantarse. La cabeza le dolía por las lágrimas y la falta de sueño del día anterior. Distraídamente enderezó la blusa arrugada en la que se había dormido. El timbre sonó de nuevo, esta vez con mayor urgencia. «Ya voy», respondió ella, bajando las escaleras. En el umbral estaba Igor, vestido con un nuevo abrigo de cachemira y sosteniendo un gran ramo de rosas. Tras él, se perfilaba la figura de Oleg Mikhailovich, el mismo hombre del día anterior. «Buenos días, Sol», dijo Igor, dándole un beso en la mejilla mientras entraba sin ceremonia alguna. «Pensábamos que no abrirías. No esperaba que vinieras tan temprano», murmuró Ana, aceptando el ramo con gesto mecánico. «Quedamos en las 9», declaró Igor sin un ápice de vergüenza, aunque no habían acordado nada parecido. «Mis condolencias por tu pérdida», repitió Oleg Mikhailovich al entrar, y su mirada aguda ya recorrió las paredes, los muebles y las ventanas, como si hiciera un inventario mental. «¿Qué está pasando, Igor?», exigió Ana mientras él se quitaba el abrigo y se dirigía directamente a la cocina, donde comenzó a preparar té con la familiaridad de quien se encuentra en su propio hogar. «¿Cómo que qué pasa? Ayer acordamos que hoy empezaríamos la tasación de la casa», levantó las cejas fingiendo sorpresa. «Oleg Mikhailovich es el mejor tasador de la ciudad. Está reservado con un mes de antelación, pero hizo una excepción para nosotros. Eso nunca lo discutimos», respondió Ana con firmeza. «Ni siquiera he decidido qué hacer con la casa». «¿Qué hay que decidir?». Igor dispuso con destreza unas tazas sobre una bandeja. «Por supuesto que la venderemos. No piensas mudarte aquí, ¿verdad? Mantener una casa vacía es tirar el dinero». Oleg Mikhailovich carraspeó educadamente, situándose en el marco de la puerta. «Si no les importa, empezaré a tomar medidas», dijo. Por supuesto», asintió Igor con entusiasmo, sin esperar la respuesta de Ana. El tasador sacó un bloc de notas de su maletín, pero no llevaba ni una cinta métrica ni ningún otro equipo. Recorrió la planta baja murmurando para sí y anotando detalles, para luego subir al piso superior. «Igor», bajó la voz Ana, «¿qué está pasando? Tengo la sensación de que todo esto fue planeado, incluso antes de que muriera mi madre». «¿De qué hablas?», frunció el ceño, aunque un fugaz destello de miedo cruzó sus ojos. «Solo intento ayudarte. Estás de duelo. Esto es difícil para ti. Yo me hice cargo de todo el papeleo». «¿Pero por qué tanta prisa?», insistió Ana. Igor suspiró y la apartó del descanso de la escalera donde bajaba Oleg. «Anuska, el mercado inmobiliario está en declive», susurró conspirativamente. «Si vendemos rápido, obtendremos buen dinero. Pero si esperamos», extendió las manos con significado. «Este es un barrio antiguo. Pronto habrá renovaciones y los precios bajarán. Tenemos que actuar ahora». Su lógica sonaba convincente,
aunque una voz interior insistía en que algo andaba terriblemente mal. 128 metros cuadrados, anunció Oleg Mikhailovich al bajar las escaleras. Casa sólida, buena cimentación. Si no fuera por la próxima remodelación del barrio, podríamos pedir más. ¿Cómo me diste todo tan rápido?, preguntó Ana, sorprendida. Ni siquiera lleva cinta métrica. Un ojo experto, respondió con una sonrisa que dejaba ver una fila de dientes blancísimos demasiado perfectos. 20 años en la profesión. Igor asintió con aprobación. Te dije que es el mejor de la ciudad. Ahora, tomemos un té y discutamos los detalles. Perdón, no puedo quedarme, intervino Oleg mirando su reloj. Tengo otra propiedad que inspeccionar en 20 minutos. Prepararé los documentos para mañana. Si todo está en orden, podemos firmar el contrato de venta. Excelente, exclamó Igor, acompañando al invitado hasta la puerta. Ana se quedó en la cocina, desconcertada. Este supuesto tasador no había medido ni preguntado nada sobre la casa, ni su antigüedad, ni servicios ni reformas, y ya estaba listo para asignarle un precio y redactar un contrato. Esto no se parece en nada a una tasación seria, dijo cuando Igor regresó a la cocina. Simplemente no sabes cómo funcionan estas cosas, desestimó Igor mientras sacaba las mejores tazas de té de su madre, delicado porcelana con borde dorado, regalo de sus colegas en su jubileo. Oleg es un profesional. ¿Cómo lo conoces?, preguntó Ana, observando cómo su marido preparaba el té. Trabajamos juntos hace mucho tiempo, respondió vagamente Igor. Siéntate. Yo me encargo de todo. Estás agotada, mi querida. Descansa. Era tan extraño en él. Normalmente, Ana hacía todas las tareas domésticas. Igor consideraba que era deber de la mujer. En 4 años de matrimonio, ella podía contar con una mano las veces que él mismo había preparado té. ¿No vas a trabajar hoy?, preguntó al notar que ya casi eran las 10. Me tomé 2 semanas de permiso, respondió Igor, poniendo una taza delante de ella. Para ayudarte con todos los trámites. Ana llevó la taza a sus labios y percibió un aroma extraño. No solo bergamota, sino algo más, tenue y apenas perceptible. ¿Qué le pusiste al té?, preguntó, apartándolo. Igor, que se había girado hacia la estufa, se estremeció ligeramente, pero respondió con calma. Valeriana, Sol, para tus nervios, después de todo este estrés, compré unas gotas especiales en la farmacia. Por un instante, la irritación cruzó su mirada, pero pronto la sustituyó con su habitual sonrisa cálida y tranquilizadora, la misma sonrisa que una vez conquistó a Ana. Siempre se nos acaban estas gotas en el almacén. Realmente funcionan. Sabes que no me gustan los medicamentos, Ana negó con la cabeza. Esto no es un medicamento, solo un sedante suave, insistió. Tienes que cuidarte. Igor se giró y le regaló esa sonrisa característica, abierta, acogedora, la misma que en otro tiempo parecía sincera, pero ahora ella percibía algo falso tras ella. Preferiría agua simple, dijo, levantándose y dirigiéndose a la ventana. Durante todo el día, Igor le preparó té 2 veces más, y en ambas ocasiones Ana lo vertió discretamente en la maceta. La extraña atención de su esposo, su inusual prisa, el misterioso Oleg Mikhailovich, todo encajaba en un patrón inquietante cuyo significado aún se le escapaba. Después del almuerzo, que, inusualmente, Igor había preparado él mismo, salió a resolver algunos asuntos. Sola, Ana subió al dormitorio de su madre y comenzó a ordenar sus pertenencias. En la mesita encontró un cuaderno pequeño con cubierta de cuero gastada. La letra de su madre, pulcra, con su característica inclinación, le trajo lágrimas instantáneas. Las notas eran mayormente mundanas, listas de compras, recordatorios de cumpleaños de amigas y registros de medicamentos. Ana ojeó con acento agudo hasta que su mirada se detuvo en una entrada fechada el 15 de septiembre. Igor, sigue preguntando por mi medicamento para la presión arterial. Extraño, nunca mostró interés por la medicina antes. Luego, el 20 de septiembre. Igor sugirió hoy unas vitaminas nuevas para el corazón. Dice que son muy efectivas, populares en Europa. Empezaré mañana. Finalmente, la anotación del 1 de octubre, el mismo día en que su madre la llamó por última vez. Después de las vitaminas de Igor, mi corazón late irregularmente. Mañana me haré pruebas en secreto. Pensamientos extraños me acechan.
La mano de Ana tembló. Pasó la página, pero las hojas siguientes estaban en blanco, sin resultados de pruebas ni nuevas anotaciones. El ruido de la puerta principal al abrirse la sobresaltó. Rápidamente ocultó el cuaderno en su bolsillo y bajó apresuradamente. Igor estaba en el pasillo hablando por teléfono. Al verla, cortó la llamada rápidamente, pero Ana alcanzó a oír sus últimas palabras. Sí, por supuesto, todo estará listo para el 30. No te preocupes. ¿Quién era?, preguntó ella, intentando mantener la voz casual. ¿El banco?, respondió él sin titubear ni parpadear. Estaba aclarando algunos detalles de la hipoteca para posibles compradores. Pero ni siquiera hemos puesto la casa en venta todavía, protestó Ana. Solo fue una consulta preliminar, dijo él, posando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Ania, hago todo esto por ti. Cuanto antes resolvamos la herencia, antes podrás seguir adelante. Durante toda la tarde, Igor mostró una atención inusual. Cocinó la cena, lavó los platos, incluso le sugirió que se diera un baño con sales aromáticas que él había accidentalmente comprado de camino a casa. Sin embargo, su insistente cuidado solo acrecentaba la inquietud de Ana. «Saldré a dar un paseo antes de acostarme», dijo ella a eso de las 8, apretándose las sienes. «Me duele la cabeza». «Iré contigo», ofreció Igor de inmediato. «No, no», replicó ella forzando una sonrisa. «Necesito un rato a solas para pensar. Lo entenderás». Él frunció el ceño, pero no insistió. «Solo no te tardes. Ya está oscureciendo». Al salir, Ana inhaló profundamente el aire fresco otoñal. Sus pensamientos eran un enredo confuso. Vagó lentamente por las calles familiares de su infancia, intentando recomponer las piezas de un inquietante rompecabezas, las notas de su madre, el comportamiento extraño de Igor, su inexplicable prisa por vender la casa. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta la casa de Zinaida Nikolaevna. Las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla. Impulsivamente, Ana llamó a la puerta. «Ania», exclamó la anciana al abrirla de par en par. «Entra rápido, hace frío afuera». En la pequeña y acogedora cocina, el aroma a canela y manzana llenaba el aire. «Acabo de hornear un pastel. ¿Quieres té?», ofreció Zinaida, guiando a su invitada hacia la mesa. «Solo agua, por favor», negó Ana con la cabeza. Aquella noche no tenía intención de beber nada que alguien más le ofreciera. «¿No puedes dormir?», preguntó la mujer con conocimiento. «No», admitió Ana, haciendo una pausa antes de añadir. «Igor está actuando de forma extraña». «¿De qué manera?». Zinaida deslizó un vaso de agua hacia ella. «Tiene prisa por vender la casa de mi madre. Trajo a un tasador que ni siquiera midió nada. Sigue cocinando para mí poniendo gotas en mi té». El ceño de la anciana se frunció. «¿Gotas? ¿Qué tipo de gotas?». «Dice que es valeriana para calmar mis nervios», respondió Ana, tomando un sorbo de agua. «Y encontré esto en el cuaderno de mi madre». Le entregó el pequeño libro y señaló las últimas anotaciones. Zinaida leyó con atención, apretando los labios en una línea delgada y grave. «Esto es muy serio, querida», finalmente dijo. «Tu madre no solo era mi amiga, sino una mujer excepcionalmente inteligente. Si tenía sospechas». El sonido de una puerta cerrándose de golpe al otro lado de la calle la sobresaltó a ambas. En el porche estaba Igor, escudriñando la oscuridad. «Te está buscando», susurró Zinaida Nikolaevna. «Escóndete detrás de la cortina». Ana se retiró hacia el fondo de la habitación justo cuando llamaron a la puerta. «Buenas noches, Zinaida Nikolaevna», la voz de Igor sonaba preocupada. «¿Has visto a Ana? Salió a pasear y no ha regresado». «Estoy inquieto». «No la he visto», respondió la anciana con calma, negando con la cabeza. «Quizá fue al cementerio. Muchas personas van allí los primeros días». «Está demasiado oscuro para el cementerio», replicó Igor con irritación. «Si la ves, dile que la estoy buscando». Por supuesto», asintió la anciana rápidamente. «Le avisaré». Cuando los pasos de Igor se alejaron, Ana salió de su escondite. «Gracias», susurró. «No hay de qué, querida», dijo Zinaida Nikolaevna con gravedad, mirándola fijamente a los ojos. «Pero ten cuidado. Si tu madre sospechaba algo, quizás su muerte no fue natural». Ana sintió que se le cortaba la respiración. Lo que había temido admitir incluso para sí misma ahora se pronunciaba en voz alta. «Debo volver», murmuró.
Si no, él sospechará aún más. Ve, asintió la anciana. Pero recuerda, no bebas nada que él te ofrezca. Y si descubres algo más, ven directamente a verme. Ana salió por la puerta trasera y rodeando varias casas, regresó a la calle. Desde la distancia vio a Igor parado en el porche, hablando por teléfono. En el silencio de la tarde otoñal, su voz se escuchaba claramente. Solo tengo hasta finales de noviembre, decía. Si no, me encontrarán donde sea. Ana se quedó paralizada, pegada a la oscuridad bajo un viejo tilo. Su corazón latía con tal fuerza que temía que el ruido la delatara. Sí, entiendo, continuó Igor. 3 millones no son una broma, pero está la casa y la dacha. Todo saldrá bien. Guardó silencio, escuchando a la otra persona y agregó. Un par de días, una semana como máximo. Ella no sospecha nada. Ana sintió un frío helado. Ella se refería a ella misma. ¿Qué era eso que no debía sospechar? De pronto, un cristal roto resonó en la casa de enfrente. Igor se giró bruscamente y Ana se hundió aún más en las sombras. Debo irme, dijo apresuradamente por teléfono. Te llamaré más tarde. Guardó el móvil y entró con cuidado, cerrando la puerta tras de sí. Ana permaneció bajo el tilo varios minutos más, intentando calmar sus temblores. Luego, con cautela y en silencio, subió las escaleras del porche. Dentro, Igor la esperaba con una taza de té caliente y una sonrisa acogedora en el rostro. ¿Dónde estabas, Ania? Me preocupé. Su voz rebosaba calidez, pero sus ojos permanecían fríos y vigilantes. Aquí, toma un té con miel para que entres en calor. Gracias. Pero no, respondió Ana, negando con la cabeza y esforzándose por mantener la calma. Estoy muy cansada. Prefiero irme directamente a la cama. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Igor mientras dejaba la taza sobre la mesa. Como quieras. Te llevaré un poco de leche caliente arriba. No hace falta. Interrumpió ella demasiado rápido. Estoy realmente agotada. Quiero acostarme. Subió apresuradamente las escaleras, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. En su habitación cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, tratando de controlar el temblor de sus manos. «Mamá, ¿qué está pasando?», murmuró en silencio, dejando caer la mirada sobre la fotografía de Valentina Ivanovna en la mesita de noche. Desde el marco, su madre la observaba, más joven, sonriente, con amor y una advertencia muda en los ojos, como intentando protegerla del peligro que ahora se cerraba sobre ella. El reloj del salón dio las 2. Ana miró nerviosa por la ventana, buscando el coche familiar. Igor había salido hacía una hora, regresando finalmente al trabajo. Tengo que ponerme al día con algunos asuntos pendientes, le había dicho esa mañana durante el desayuno. No puedo quedarme de baja para siempre. Esperó otros 15 minutos, escuchando cada crujido y sonido lejano en la calle. Luego, con una determinación repentina, subió al segundo piso. Las sospechas y descubrimientos de los últimos días no la dejaban en paz. La habitación de su madre estaba impregnada de un silencio opresivo. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas translúcidas, iluminando la cama impecablemente hecha, una pila de revistas médicas y la alfombra gastada en el suelo. Cada objeto parecía conservar un fragmento del calor. Los hábitos y la vida de su madre, una vida que había terminado tan abruptamente. Ana se acercó al icono de Santa Matrona. Ayer ya había revisado el escondite detrás de él, pero estaba vacío. Y si examinaba con más cuidado el propio icono, era un icono antiguo, enmarcado en madera oscurecida, conservado con cariño durante años. Su madre lo había heredado de su abuela, quien lo había protegido a lo largo de todas las penurias de la era soviética. Los dedos de Ana recorrieron cada centímetro del marco hasta toparse con una pequeña irregularidad en la base. Presionó suavemente y una sección del marco se deslizó, revelando un diminuto compartimento oculto. Dentro había una pequeña caja metálica, no más grande que una caja de cerillas, y una vieja llave con una cabeza ornamentada. El corazón de Ana latía desbocado. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro yacía una hoja de papel cuidadosamente doblada. Mi querida hija, la familiar letra de su madre, vacilaba ante sus ojos llorosos.
Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas estaban justificadas. Igor no es el hombre que dice ser. En los últimos meses noté cambios extraños en su comportamiento cuando me visitaba, demasiadas preguntas sobre mi salud y mis medicamentos. Luego vinieron esas vitaminas y suplementos, después de los cuales me sentí cada vez peor. No quise creer lo peor. No pude imaginar que el esposo de mi única hija pudiera ser capaz de, no escribiré esa palabra. Pero los hechos hablan por sí mismos. Revisa el viejo sótano. Lo que encuentres allí podría poner en peligro tu vida. Esta llave es para la caja de seguridad número 247 del Sberbank en la calle Pushkinskaya. Allí guardo documentos que he recopilado y mi declaración oficial. Perdóname, querida, por no poder protegerte directamente. Temía destruir tu felicidad. Pero ahora entiendo, tu vida es mucho más importante. Ten cuidado. No confíes en él. Y recuerda, siempre te he amado más que a nada en el mundo, mamá. 10 de octubre de 2024. Ana apretó la carta contra su pecho. Las lágrimas calientes surcaban su rostro, nublando su visión. Apenas 5 días atrás, 5 días antes de la muerte de su madre, había escrito esta carta y la había escondido en el compartimento secreto, confiando en que Ana recordaría la pista de la infancia. Su madre lo sabía. Lo había comprendido todo y había intentado reunir pruebas. Igor. De alguna manera, Igor había sospechado algo. O quizás simplemente se le había acabado el tiempo. Las palabras sobre el sótano resonaban en la mente de Ana. El viejo sótano estaba en el patio trasero, un pequeño espacio semisubterráneo, que antes se usaba para guardar patatas, conservas y mermeladas. En los últimos años, su madre apenas lo utilizaba. Las escaleras empinadas se habían vuelto demasiado difíciles para sus rodillas doloridas. Ana secó sus lágrimas, guardó la llave y la carta en el bolsillo del pantalón y bajó con resolución. Se puso una chaqueta. Los días de octubre se habían vuelto más fríos y salió por la puerta trasera hacia el patio. La puerta del sótano se encontraba bajo un viejo manzano, casi oculta por los arbustos de grosellas crecidos. Ana apartó las ramas y vio un nuevo candado, claramente instalado recientemente. Probó la llave de la caja. No encajaba. Mirando a su alrededor, buscó una herramienta y encontró una vieja palanca en el cobertizo. Tras varios minutos de lucha, las bisagras corroídas finalmente cedieron. Dentro, la oscuridad era total. Ana encendió la linterna de su móvil y comenzó a descender cuidadosamente los crujientes peldaños. Lo que vio abajo la hizo detenerse a mitad de camino, paralizada por la incredulidad. El viejo sótano era irreconocible. El suelo de tierra había sido cubierto con linóleo. Las paredes estaban revestidas con algún tipo de material impermeabilizante. En un rincón zumbaba un pequeño generador que alimentaba lámparas LED brillantes y varios aparatos eléctricos. En el centro de la estancia había una mesa metálica, ordenadamente cubierta con filas de matraces químicos, vasos de precipitados y tubos de ensayo. A lo largo de las paredes, estanterías rebosaban de cajas con reactivos, suministros médicos y diversos polvos almacenados en frascos de vidrio. Era un laboratorio totalmente equipado, compacto, pero claramente funcional. ¿Qué hacías aquí, Igor?, susurró Ana, examinando con cautela el contenido de la mesa. En una pequeña caja fuerte atornillada a la pared, cuya cerradura también tuvo que forzar, descubrió un grueso cuaderno encuadernado en cuero desgastado. En la primera página, con la meticulosa letra de Igor, se leía Registro de Experimentos X47. Con horror creciente, Ana empezó a leer, 15 de agosto de 2023, inicio del experimento. Sujeto V y fase inicial de prueba. Presión arterial basal 140/90. Pulso 76. Análisis sanguíneo general dentro de los parámetros para su edad, con desviaciones menores. Ver apéndice 1. Primera dosis del compuesto, 0.5 miligramos, añadida al té. El sujeto no detectó cambio en el sabor. Ana pasó página tras página. El cuaderno estaba lleno de registros detallados de dosis, reacciones fisiológicas y efectos secundarios. Igor había documentado meticulosamente cada cambio en la condición del sujeto, la salud de su madre. 27 de septiembre de 2023.
Dosis aumentada a 0.3 miligramos. El sujeto se queja de mareos y palpitaciones. Reacción ideal. El proceso avanza según lo planeado. 10 de octubre de 2023. Descubierto que el sujeto había enviado en secreto análisis de sangre a una clínica externa. Tuve que alterar los resultados a través de mi contacto en el laboratorio. El sujeto comienza a sospechar. Debo acelerar el proceso. 1 de octubre de 2024. El sujeto habló por teléfono con AP, mencionó vitaminas y sentirse mal. Riesgo de exposición creciente. Debo completar el experimento en 2 semanas. Finalmente, la última anotación, fechada el 14 de octubre, el día antes de la muerte de su madre. 14 de octubre de 2024. La dosis ha alcanzado el nivel crítico de 1.2 miligramos. Resultado esperado en 24 horas. El compuesto funciona a la perfección, simulando una insuficiencia cardíaca natural y no dejando rastro en pruebas toxicológicas estándar. Fórmula lista para la venta. Próxima fase. Sujeto AP requerirá más tiempo debido a la juventud y ausencia de predisposiciones cardiovasculares. Cronograma estimado. 3 a 4 semanas. Las manos de Ana temblaban tan violentamente que el cuaderno se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Su esposo, el hombre con quien había compartido 4 años de su vida, en quien había confiado sin reservas, había envenenado sistemáticamente a su madre, registrando cada etapa del proceso con la fría precisión de un científico. Y ahora planeaba hacer lo mismo con ella. Su mente se negaba a aceptar esta verdad monstruosa, pero las pruebas eran irrefutables. Al igual que sus propias sospechas recientes, el comportamiento extraño de Igor, su insistencia persistente en darle medicina y gotas tranquilizantes. En un rincón del laboratorio, Ana reparó en un pequeño gabinete metálico. En su interior halló documentos, recibos, facturas y pagarés. Uno a uno los examinó, reconstruyendo la vida de un hombre que comprendió nunca había llegado a conocer realmente. Había facturas por un total de 400,000 rublos destinadas a equipamiento de laboratorio, adquiridas bajo el nombre de Oleg Mikhailovich Petrov. Así que ese es el verdadero nombre del supuesto tasador, pensó Ana con sombría certeza. También encontró un certificado médico de una clínica privada fechado en marzo de 2024, que diagnosticaba una dependencia moderada a analgésicos opioides. Igor jamás había mencionado problemas con analgésicos, ni había reportado dolor crónico alguno. Sin embargo, ahora recordaba su irritabilidad periódica, su fatiga inexplicable y episodios esporádicos de desapego eufórico, que siempre atribuyó al estrés laboral. Y finalmente, lo más impactante, un pagaré manuscrito por el propio Igor. Yo, Igor Vladimirovich Krylev, reconozco haber recibido de Anton Grigorievich Sokolov la suma de 3 millones de rublos como préstamo para la organización de un negocio farmacéutico. Me comprometo a reembolsar dicha cantidad con un interés anual del 20% a más tardar el 30 de noviembre de 2024. En caso de incumplimiento, accedo a transferir todos mis bienes al acreedor. Firma. Fecha 30 de noviembre de 2023. Exactamente hace un año. Anton Grigorievich Sokolov. ¿El mismo apellido que su madre? Difícilmente una coincidencia. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Igor nunca mencionó esa deuda millonaria? El último documento era un correo electrónico impreso con correspondencia entre Igor y una empresa farmacéutica del sudeste asiático. El texto, en inglés, dejaba claro que Igor ofrecía la fórmula de un fármaco capaz de inducir una insuficiencia cardíaca con apariencia natural, indetectable mediante pruebas toxicológicas estándar. El precio solicitado, $5 millones. De pronto, todo encajó. La deuda inminente para finales de noviembre, su dependencia de opioides y la necesidad urgente de dinero, el desarrollo del fármaco letal prometedor de una fortuna, y los 2 sujetos, Valentina Ivanovna, su madre, y la propia Ana, cuya herencia resolvería los problemas financieros de Igor. El sonido de un auto acercándose la sacó de su trance. Ana asomó la cabeza desde el sótano. Un Volkswagen azul oscuro había llegado al camino de entrada. Igor había regresado, con prisa febril,
Ana reunió todos los documentos y fotografió el laboratorio, 47 imágenes en total. Contó obsesivamente cada una, aterrada de pasar por alto algún detalle. Luego salió sigilosamente, cerrando cuidadosamente la puerta del sótano y camuflándola con ramas. Salió por la puerta trasera hacia el patio vecino, dando un rodeo como si volviera de un paseo. Igor ya estaba dentro, de pie junto a la ventana del salón, mirando con ansiedad la calle. Al verla, una visible ola de alivio se dibujó en su rostro. Comenzaba a pensar que habías desaparecido otra vez, dijo con una alegría forzada. ¿Dónde estuviste? Fui a ver a Zinaida Nikolaevna, mintió Ana, intentando mantener la voz firme. Me ofreció un pastel. Al menos podrías haberme avisado. Hubo un fugaz destello de irritación en su tono, pero pronto recuperó el control. Está bien. Estaba pensando. Tal vez deberíamos pasar unos días en un balneario. Necesitas relajarte, cambiar de aires, o como Ana tradujo mentalmente, deshacerse de testigos, encontrar un lugar seguro para la siguiente fase del experimento. No estoy segura, murmuró, frotándose las sienes como si el dolor fuera real. ¿Podemos hablarlo mañana? Tengo un terrible dolor de cabeza. Por supuesto, respondió Igor, rodeándola con un brazo. Ven, te prepararé un té de menta. Es excelente para el dolor de cabeza. Gracias, pero creo que solo quiero acostarme, dijo rápidamente, liberándose de su abrazo. Ya en su habitación, cerró la puerta con llave y se desplomó en la cama, completamente agotada. En su mente resonaban las palabras del diario del experimento de Igor. Sujeto B, sujeto AP, como si no fueran personas, sino ratas de laboratorio. Un recuerdo emergió marzo de este año. Ella y su madre sentadas en la cocina, tomando té. Igor acababa de irse llevándose unos documentos. «Sabes, Anuska», dijo su madre pensativa. «A veces las personas más cercanas resultan ser completos desconocidos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, sorprendida. «Oh, nada en particular», respondió su madre, removiendo distraídamente el té. «Es solo que conforme creces, empiezas a notar más, en palabras, gestos, miradas. Crees que alguien está a tu lado, pero su alma está muy lejos. Y de manera inevitable empiezas a preguntarte, ¿realmente conoces a esa persona?». En ese momento, Ana no prestó demasiada atención. Ahora esas palabras sonaban como una advertencia que no supo escuchar. Abajo, Igor puso la televisión a todo volumen, como siempre que estaba solo. Ella lo escuchaba caminar nervioso por la sala, hablar por teléfono. Aunque no podía distinguir las palabras, ¿qué debía hacer ahora? ¿Escapar ya? ¿A dónde? ¿Denunciar con los documentos? ¿Le creerían siquiera? Mientras sopesaba sus opciones, su teléfono vibró suavemente en el bolsillo. Un mensaje de Zinaida Nikolaevna. «Querida, ¿estás bien? Siento que tu esposo trama algo. Por favor, ten cuidado». La anciana parecía intuir el peligro. Ana escribió rápidamente. «Encontré pruebas. Igor envenenó a mi madre y planea hacer lo mismo conmigo. Tengo documentos». Segundos después, la respuesta. «Sal de inmediato. Ven a mí. Sé qué hacer». Pero partir en ese instante era imposible. Igor vigilaba cada uno de sus movimientos. Tendría que esperar el momento adecuado. Ana comenzó a prepararse para huir. La tarea más urgente, asegurar los documentos. Tomó varias fotografías y las subió a un almacenamiento en la nube. Luego se las envió a Zinaida Nikolaevna usando la dirección del antiguo libro de direcciones de su madre. Guardó la llave de la caja de seguridad bancaria en un bolsillo oculto de sus pantalones. La carta de su madre y los documentos más importantes los selló en una funda impermeable y la cosió en el forro de su chaqueta. Afueras, la oscuridad comenzaba a caer. El crepúsculo de octubre cerraba el círculo de peligro alrededor de Ana. Se sentó en la cama, abrazando la fotografía de su madre contra el pecho, repitiendo en silencio las líneas de la carta. «Ten cuidado. No confíes en él». Las lágrimas surcaban sus mejillas, pero en su interior se forjaba una férrea determinación. No permitiría ser la próxima víctima experimental de Igor. Lo expondría cueste lo que cueste, por su madre, por la justicia, por su propia vida. De repente, la puerta principal se cerró de golpe. Igor había salido al jardín.
Ana se acercó cautelosamente a la ventana y lo vio dirigirse hacia el sótano, mirando nervioso a su alrededor. Esto comienza, pensó, apretando los puños. El tiempo se agotaba, el viernes arrancó con un hallazgo inquietante. Al bajar a la cocina, encontró a Igor en plena acción sospechosa. Añadía algo desde un pequeño frasco sin etiqueta al recipiente de agua. Al percatarse de sus pasos, ocultó rápidamente el vial en el bolsillo de su pantalón de estar por casa. «Buenos días, dormilona», sonrió como si nada pasara. «El desayuno está casi listo». «¿Qué era eso?», señaló Ana hacia la jarra, forzando un tono despreocupado aunque su corazón latía con fuerza en su garganta. «¿Qué?». Igor fingió desconcierto, pero por un instante sus ojos se movieron nerviosos. «¿Le añadiste algo al agua?», insistió ella. Él desestimó el asunto con un gesto. «Vitaminas. Las compré ayer en la farmacia. Buenas para el sistema inmunológico, que ya es otoño». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. La situación se tornaba abiertamente peligrosa. Por el diario del experimento que halló en el sótano, sabía que Igor ya había iniciado la segunda fase. Envenenarla a ella. «Gracias por preocuparte», dijo, esbozando una sonrisa forzada de gratitud. «Pero hoy solo tomaré té». «Como quieras», se encogió de hombros Igor, aunque una chispa de irritación cruzó fugazmente su rostro. El desayuno transcurrió bajo su mirada vigilante. Ana apenas logró tragar cada bocado. ¿Y si también había adulterado la comida? «¿Tienes mucho que hacer hoy?», preguntó él, untando una cantidad exagerada de mantequilla en su pan. «Sí», asintió ella. «Necesito revisar las pertenencias de mi madre. Y también quería pasar por la clínica para despedirme de sus colegas. ¿Quieres que te acompañe?». «No, no», respondió con excesiva rapidez. «Tú tienes trabajo. Puedo hacerlo sola». Igor la estudió con atención, como intentando leer su mente, y finalmente asintió. «Como quieras. Hoy estaré bastante ocupado. Llegaré tarde. No me esperes para cenar». Un golpe de suerte inesperado. Un día entero sin su vigilancia. Tan pronto como la puerta se cerró tras Igor, Ana vertió el contenido de la jarra por el desagüe. Luego inspeccionó meticulosamente la cocina en busca de otras trampas. En la basura encontró una caja vacía de pasta dental, nueva, apenas 3 días atrás, junto con un tubo vacío. Había sustituido Igor su pasta por algo contaminado. Rápidamente subió al baño. En el vaso reposaba un cepillo nuevo, y en la repisa, un tubo de pasta dental de marca diferente a la habitual. «Ya ha comenzado», advirtió con horror. Se formuló un plan con rapidez. Debía reunir más pruebas, identificar a sus cómplices y asegurar el apoyo de quienes pudieran creerle. Pero, sobre todo, tenía que hacerlo sin despertar sospechas en Igor. El primer paso fue llamar a Tamara Sergeevna, colega de su madre en el laboratorio de la clínica. Quedaron en verse a las 3 de la tarde en una cafetería cercana al hospital. Luego, Ana se dirigió a un centro comercial próximo. En la sección de electrónica compró una pequeña cámara de vigilancia por 3.000 rublos, compacta, con sensor de movimiento y visualización remota por smartphone. El vendedor aseguró que eran usadas frecuentemente para vigilar niñeras, y ella asintió con esa excusa. En el supermercado adquirió varias botellas de agua pequeña, fáciles de transportar. De ahora en adelante no bebería nada que Igor pudiera preparar. Al regresar, instaló la cámara oculta en la cocina, entre los utensilios, enfocando el área donde Igor solía preparar alimentos y bebidas. Luego revisó detalladamente todas las pruebas recogidas del sótano, escaneó los documentos con la vieja impresora multifunción de su madre y guardó copias en una memoria USB. Las 47 fotografías del laboratorio ya las había enviado a su correo y a la nube. Pero para mayor seguridad, hizo duplicados adicionales. A las 3 en punto llegó a la cafetería. Tamara Sergeevna, una mujer de unos 30 años, con el cabello corto y mirada atenta, la esperaba en una mesa apartada. «¿Cómo estás?», Ana preguntó abrazándola a duras penas. Respondió sincera. Pidieron té. Cuando la camarera se alejó, Ana bajó la voz. «Toma, necesito tu ayuda, ayuda profesional». «Por supuesto», asintió Tamara. «¿Qué ha pasado?». Ana respiró hondo. «Toma, creo que mi esposo mató a mi madre».
Ayúdame a probarlo o yo seré la próxima. La mano de Tamara tembló ligeramente al sostener la taza. Sé cómo suena esto, continuó Ana. Pero tengo pruebas. Igor hizo experimentos con mi madre. Le dio un fármaco que él mismo desarrolló y ahora comenzó a dármelo a mí. Tamara examinó detenidamente el diario de experimentos de Igor, las páginas con fórmulas químicas y los informes médicos. Su expresión se tornó cada vez más grave. Este compuesto 47, murmuró estudiando las fórmulas. Nunca había oído hablar de él, pero por la estructura. Ana se inclinó hacia adelante. Es una especie de neurotoxina modificada. Tamara frunció el ceño. Muy compleja. Afecta selectivamente el músculo cardíaco, simulando un fallo cardíaco natural. Tu marido es un verdadero químico, especialista farmacéutico, 15 años de experiencia, respondió Ana amargamente. Jefe del almacén farmacéutico. Entonces todo encaja, asintió Tamara. Tenía acceso a los componentes, los conocimientos y la oportunidad de experimentar. Pero, ¿cómo demostramos que tu madre murió por esto? Ana miró a su amiga con desesperación. La causa oficial, fallo cardíaco. Tamara guardó silencio, pensativa. Tras la autopsia, las muestras de sangre y tejido se almacenan en el laboratorio alrededor de un mes. Podría intentar hacer pruebas adicionales, pero necesito saber exactamente qué buscar. En el sótano de mi madre hay un laboratorio completo, dijo Ana, mostrando las fotos en su teléfono. Igor documentó todo: componentes, reacciones. Mira esto. Pasaron más de 2 horas en la cafetería. Tamara, apasionada por la bioquímica, comprendió rápidamente las notas de Igor. Haré los análisis mañana por la mañana, finalmente dijo al despedirse. Los sábados el laboratorio está casi vacío. Ven a las 10. Esa noche, Igor llegó tarde, cerca de la medianoche. Olía a alcohol. Perdona, Ana, murmuró besándola en la mejilla. Me quedé con unos colegas. ¿Has comido? Sí, tomé algo, mintió Ana. En realidad no se atrevió a probar nada del refrigerador y sobrevivió con un sándwich comprado. Me muero de hambre, dijo Igor, rebuscando en la nevera. ¿Me freirías unos huevos? Claro, asintió ella. Era la oportunidad para actuar con normalidad. Mientras cocinaba, Igor la observaba atentamente y de pronto preguntó: Ana querida, ¿has perdido peso? Tal vez deberíamos ir al médico. No hace falta, solo es estrés, respondió mientras servía los huevos en el plato. Creo que tienes lo mismo que tu madre, comentó Igor pensativo. Es hereditario. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Percibió un matiz de expectativa en su voz. Mi corazón está bien, afirmó con firmeza. Me lo revisaron hace 6 meses. Las enfermedades cardíacas suelen desarrollarse de forma repentina, insistió Igor, especialmente bajo estrés. ¿Y ahora mismo, no estás bajo estrés? Ya veremos, respondió evasiva, evitando un enfrentamiento. Poco después, Igor se fue a la cama. Ana permaneció en la cocina con el pretexto de ordenar. En cuanto escuchó la puerta del dormitorio cerrarse, tomó su teléfono y revisó las grabaciones de la cámara oculta. Lo que vio le heló el corazón, mientras ella estaba en la cafetería con Tamara. Igor había llegado antes de lo declarado. En la grabación, se le veía claramente sacar un pequeño frasco sin etiqueta del bolsillo interior de su chaqueta y gotear meticulosamente su contenido en la leche, el zumo e incluso en el bote de café instantáneo. Luego abría cada recipiente de granos y especias, para espolvorear pizcas de un polvo desconocido. Está envenenando todo lo que puede. Se dio cuenta Ana horrorizada. Esa noche no pudo dormir. Permaneció en el cuarto de su madre, escuchando atentamente cada ruido de la casa, aterrada ante la posibilidad de que Igor entrara en cualquier momento. Por precaución, empujó una mesita de noche contra la puerta. Una barrera frágil. Pero algo era mejor que nada. La mañana del sábado, Ana despertó con el sonido del molinillo de café. Igor preparaba el desayuno. Rápidamente se vistió y bajó. Buenos días, saludó con una sonrisa forzada, intentando aparentar normalidad. Buenos días, respondió Igor. ¿Café? No, gracias, negó Ana. Tengo una reunión con la inmobiliaria hoy, ¿recuerdas? No quiero llegar tarde. Tomaré algo por el camino. Era una mentira preparada. No existía inmobiliaria, pero Igor no podía saberlo.
Una inmobiliaria. Frunció el ceño. Pensé que lo habíamos solucionado con Oleg Mikhailovich. Quiero una segunda opinión, contestó Ana con una sonrisa tensa. Al fin y al cabo es una suma considerable. Igor mostró evidente desagrado, pero no discutió. Como quieras. Estaré en casa hoy organizando unos documentos. Llámame si necesitas algo. Ana salió rápidamente de la casa, aliviada por haber salido sin problemas. Llegó a la clínica a las 10. Tamara ya la esperaba en el laboratorio. Encontré las muestras de sangre de tu madre, anunció sin preámbulos. Ya realicé las pruebas iniciales. Y... Ana contuvo la respiración. Encontré rastros de una sustancia que coincide con la descripción del compuesto 47, explicó Tamara, señalando el monitor con los resultados. No se detectó en el análisis estándar, porque nadie sabía qué buscar. Pero su estructura coincide exactamente con la fórmula del diario de tu esposo. Así que es verdad, susurró Ana. Él realmente envenenó a mi madre. Tamara la miró con gravedad. Ana, esta droga induce una insuficiencia cardíaca indistinguible de una de origen natural. Vale una fortuna. Un desarrollo así es el sueño de cierto tipo de clientes. Para asesinos, concluyó Ana sombríamente. Exactamente, asintió Tamara. Y por lo que muestran los documentos, tu esposo planeaba vender la fórmula por $5 millones. Eso explica todo. Los experimentos con tu madre y ahora conmigo, terminó Ana. Compilaron todos los resultados, imprimieron gráficos y diagramas. Al mediodía, Ana contaba con pruebas irrefutables de que su madre había sido envenenada con un fármaco experimental desarrollado por Igor. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Tamara al despedirse en la entrada de la clínica. Iré a la policía, respondió Ana con determinación. Ahora mismo. No, negó ella. Primero necesito revisar el contenido de la caja de seguridad de mi madre en el banco. ¿Y hay alguien más con quien debo hablar? Desde la clínica, Ana fue directamente a ver a Raisa Stepanovna, una enfermera mayor que trabajó junto a su madre durante más de 20 años. La anciana la recibió en un pequeño apartamento repleto de muebles anticuados y decorado con tapices en las paredes. Raisa Stepanovna, comenzó Ana sin rodeos, usted mencionó una vez que mi madre parecía preocupada últimamente. ¿Tenía algo que ver con Igor? La enfermera la observó con atención. ¿Qué ha pasado? Por favor, solo contésteme, insistió Ana. Bueno, titubeó Raisa. Igor Vladimirovich le trajo a tu madre unas vitaminas extranjeras. Afirmaba que eran suplementos caros de Estados Unidos. Al principio, Valentina estaba contenta, pero luego comenzó a reaccionar de forma extraña. Un día me dijo, Raisa, después de esas vitaminas, mi corazón lee tan rápido que parece que quiere salirse del pecho. ¿Y qué le aconsejó hacer? Le dije que las dejara. Por supuesto, respondió indignada Raisa. Pero ella decía que sería de mala educación negarse. Igor había gastado mucho dinero en ellas. Ana esbozó una sonrisa amarga. Era tan propia de su madre, demasiado bondadosa para ofender a su yerno, incluso a costa de su propia salud. Desde el apartamento de Raisa, Ana se dirigió directamente al banco. En la caja de seguridad número 247, para la cual su madre había dejado una llave, encontró una carpeta gruesa de documentos, una memoria USB y un sobre sellado etiquetado, en caso de mi muerte, entregar al investigador. Ana hojeó con acento agudo la carpeta. Contenía los resultados de análisis de su madre en una clínica privada, copias de páginas del diario experimental de Igor, aparentemente descubiertas por su madre antes de morir, y fotografías del laboratorio en el sótano. La memoria USB guardaba un video de Valentina Ivanovna describiendo detalladamente sus sospechas y acusando a Igor de intentar envenenarla. Era una verdadera bomba. Su madre no solo sospechaba, estaba reuniendo pruebas, preparándose para denunciar a Igor, pero no vivió lo suficiente para hacerlo. Cuando Ana regresó a casa ya era el anochecer. Igor estaba sentado en la sala, trabajando en su portátil. Al verla, cerró la tapa rápidamente. ¿Cómo fue la reunión con la inmobiliaria?, preguntó con interés forzado. Productiva, sonrió Ana. Sugirió poner la casa a 10 millones. Dice que ya hay un comprador potencial.
¿10 millones? Silbó Igor. Oleg estimó 8. Bueno, las opiniones varían, encogió ligeramente los hombros. Ya veremos qué pasa. Esa noche, Ana fingió beber el té que Igor había preparado, pero lo vertió discretamente en una maceta. Cenó una ensalada que compró de camino a casa, alegando que ya había comido en la cafetería con la inmobiliaria. Cuando Igor salió brevemente a la tienda, aprovechó para revisar su teléfono que había dejado cargando en el pasillo. En su chat con Oleg, encontró un mensaje enviado ese mismo día. La segunda fase ha comenzado. Una semana más y terminará. El comprador no quiere esperar. Debemos concluir antes de fin de mes. A lo que Oleg respondió: no te apresures. La precisión es clave. Recuerda los problemas con el primer sujeto. Ana apenas alcanzó a guardar el teléfono antes de que Igor regresara. Mañana quiero llevarte a un lugar, anunció mientras tomaban el té de la noche. Quizá ese retiro campestre que visitamos el año pasado. ¿Por qué? Preguntó Ana con desconfianza. No te estás cuidando, negó Igor con la cabeza. Desde la muerte de tu madre apenas duermes, no te alimentas bien. Necesitas un cambio de aire, alejarte de todo esto. Para aislarme en un sitio remoto donde nadie escucharía mis gritos, tradujo en silencio Ana en su mente. No estoy preparada para un retiro, respondió con firmeza. Hay demasiadas cosas que atender con la herencia y la venta de la casa. Todo eso puede esperar, insistió Igor. Un par de días no cambiarán nada. No, Igor, sacudió la cabeza con determinación. No voy a ir. Por un instante el rostro de su esposo se contrajo en rabia, pero pronto recuperó la compostura. Como quieras, se encogió de hombros adoptando un tono conciliador. Solo quería ayudarte. Esa noche, Ana apenas pudo dormir, atenta a cada sonido en la casa. Su plan era claro. Al día siguiente entregaría todas las pruebas a la policía. La declaración ya estaba redactada. Solo faltaba adjuntar los resultados de los análisis de hoy. Jamás imaginó que esa jornada marcaría el inicio de la experiencia más aterradora de su vida. El domingo comenzó con una calma engañosa. Igor estuvo inusualmente atento y considerado durante todo el día. Preparó el desayuno, propuso visitar el cementerio e incluso compró un ramo de crisantemos blancos para la tumba de Valentina Ivanovna. Ana aceptó todo, fingiendo agradecimiento con cuidado. Mañana este tormento terminaría. Llevaría las pruebas a la policía y todo quedaría atrás. Al caer la tarde, la tensión se volvió casi insoportable. Ana revisó sus documentos varias veces, repasó su declaración y ensayó mentalmente lo que diría. Mientras tanto, Igor se sentaba en la sala viendo la televisión, mirando el reloj de vez en cuando. Alrededor de las 6 de la tarde, Ana subió a cambiarse. Al volver a la cocina, se quedó paralizada en el umbral. Igor estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo en sus manos la pequeña cámara de vigilancia, precisamente la que ella había instalado 2 días antes. ¿Qué es esto, Anuska?, preguntó con una voz engañosamente tranquila. Su corazón dio un vuelco. La mente buscaba frenéticamente una explicación plausible. Es para seguridad, tartamudeó. Desde la muerte de mi madre me he vuelto muy paranoica. Me imagino a alguien entrando mientras no estamos. Igor giró lentamente la cámara entre sus manos. ¿Y por eso la instalaste en la cocina? No en la puerta principal ni en las ventanas, sino en la cocina. Quería comprobar si desaparecía comida. Continuó Ana improvisando desesperadamente. He notado algunas veces que la comida... Basta, interrumpió tajante y la máscara de bondad se le desvaneció del rostro. Basta de mentiras. Arrojó la cámara al suelo y la aplastó con el talón. Los delicados componentes electrónicos se hicieron añicos. ¿Qué buscabas?, susurró mientras avanzaba hacia ella. ¿Qué querías ver? No sé de qué hablas, retrocedió Ana, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿No sabes?, la agarró por los hombros. ¿Entiendes esto? De su bolsillo, Igor sacó una memoria USB, la misma en la que Ana había guardado las fotos del laboratorio y las páginas de su diario experimental. ¿De dónde sacaste eso?, susurró ella. De tu bolso, sonrió con suficiencia. Te has vuelto muy descuidada, Anuska. Antes nunca bloqueabas tu teléfono y de repente tienes contraseña. Nunca antes te escondías en el baño con documentos, sacudió la cabeza.
No soy ciego. Lo veo todo. Ana miró hacia la puerta principal. No quedaban más de 5 metros. Si pudiera salir corriendo. Percibiendo sus pensamientos, Igor apretó con fuerza sus hombros. Ni se te ocurra, susurró con los ojos entrecerrados. No vas a ningún lado. Déjame ir, exigió ella con firmeza, intentando disimular el temblor en su voz. ¿Para que corras a la policía? Rió amargamente. Con tus pruebas. No, querida, eso no va a pasar. Con un movimiento rápido le arrebató el móvil del bolsillo. Es por tu bien, dijo Igor, suavizando la voz y retomando la máscara de esposo preocupado. Cariño, estás demasiado ansiosa. Necesitas descansar por completo. Devuélveme mi teléfono, ordenó Ana. Por supuesto, asintió él. Cuando te hayas calmado. Se apartó hacia el router y arrancó el cable de alimentación. Sin llamadas, sin internet. Solo tú, yo, y una tranquilidad perfecta. La situación había llegado a un punto crítico. Ana intentó frenéticamente idear un plan. Todas las pruebas que había reunido con tanto esfuerzo para presentar a la policía la mañana siguiente estaban en su bolso o escondidas en algún lugar de la casa. Si intentaba escapar ahora, lo haría sin nada en las manos. Vacía de pruebas y con las manos vacías. ¿Quién creería su palabra contra la de un respetado farmacéutico con 15 años de servicio intachable? Igor, dijo esforzándose porque su voz sonara conciliadora. Estoy realmente agotada. ¿No sería mejor que simplemente fuésemos a dormir? Por un instante, la sospecha cruzó sus ojos, pero luego asintió. Buena idea. Necesitas descansar. La acompañó hasta el dormitorio. Incluso le ayudó a preparar la cama. Cuando Ana se recostó, él se sentó al borde del colchón y acarició suavemente su cabello. No te preocupes, Anuska, murmuró con suavidad. Pronto todo habrá terminado. Igual que con tu querida madre, en silencio, en paz. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había amenaza explícita en su voz, solo una afirmación tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. En ese instante, Ana dejó de ver a su marido y vio a un asesino frío y calculador, hablando de su muerte con la misma naturalidad con la que se habla del clima. Buenas noches, dijo Igor con una sonrisa serena y salió, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Minutos después, Ana escuchó el clic de la cerradura. La había encerrado. El lunes amaneció con un fuerte dolor de cabeza y una sensación surrealista de irrealidad. Apenas había dormido, despertándose con cada crujido y susurro. Medio despierta, oyó a Igor hablar por teléfono y luego la puerta principal cerrarse de golpe. La puerta del dormitorio estaba abierta. Ana miró cautelosamente al pasillo. No había nadie. Bajó al primer piso, vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota. He salido por asuntos de trabajo. Regreso para la comida. Descansa, no te preocupes. Ana corrió hacia la puerta principal. Cerrada. La cerradura era nueva, pesada y segura. ¿Cuándo había logrado cambiarla? Las ventanas del primer piso le reservaron otra cruel sorpresa. Ahora estaban protegidas por rejas de hierro forjado ornadas, casi elegantes, pero cuya verdadera función era clara: mantenerla encerrada, no impedir la entrada de intrusos. Estoy atrapada, comprendió horrorizada. Se apresuró a llamar por el teléfono fijo. Muerto. El cable había sido cortado. La laptop de Igor, por supuesto, había desaparecido con él. Buscando desesperadamente una vía de escape, notó que las ventanas del segundo piso no tenían rejas. Pero la caída era demasiado peligrosa para arriesgarse a saltar. En total desesperación, regresó a la cocina y se preparó un té. Necesitaba calmarse y pensar. Igor volvería para la comida. Tenía unas horas. Mientras esperaba a que hirviera el agua, decidió revisar una vez más el congelador. Quizás encontraría algo de comida que no hubiera sido envenenada. Entre verduras y frutos congelados encontró un pan redondo envuelto en film transparente. Extraño. ¿Quién congela pan? Al desenvolverlo, vio que el pan había sido cortado y cuidadosamente vuelto a sellar. En el centro hueco había una bolsa plástica sellada con una hoja de papel. Con manos temblorosas, Ana desplegó la nota. La letra era de su madre, desigual, como si hubiera sido escrita con prisa o a oscuras. Mi querida hija, si lees esto, corre. Él planea matarte también.
He dejado pruebas en la caja de seguridad número 247. La llave está bajo el icono. No confíes en Igor. No es quien aparenta ser. Lo escuché hablando con alguien llamado Sokolov sobre millones y un experimento. Si algo me sucede, no fue un accidente. Te amo, mamá. Junto a la nota había otro objeto. Un cuaderno de cuero gastado. Ana lo abrió y leyó la última entrada de la última página llena, 15 de octubre, el último día. Si muero hoy debes saber, querida Ana, que luché hasta el final. Igor vino esta mañana trayendo nuevas vitaminas. Fingí tomarlas, pero las tiré. Se mostró sospechoso y comenzó a vigilarme. Dijo que volvería por la noche. Tengo miedo, pero intentaré resistir hasta que llegues. He reunido todas las pruebas. Si sobrevivo, iré a la policía. Si no, busca mi caja fuerte. Allí está todo. Las lágrimas nublaron la vista de Ana. Su madre sabía lo que le esperaba. Luchó hasta el final, dejando pistas y evidencias con la esperanza de que su hija las encontrara y las descifrara. El sonido de un coche acercándose la sobresaltó. Rápidamente escondió el cuaderno y la carta bajo el suéter. Luego corrió a la ventana. 2 coches estaban estacionados en la entrada. El Volkswagen de Igor y un sedán negro desconocido. Del sedán bajó Oleg Mikhailovich, el tasador inmobiliario que, como Ana ahora entendía, era cómplice de Igor en sus crímenes. La puerta principal se abrió y voces masculinas llenaron el pasillo. Ana se retiró a la cocina, pensando frenéticamente qué hacer. Anuska, llamó Igor. ¿Dónde estás? Tenemos visitas. Estoy en la cocina, respondió reuniendo toda su compostura. Igor entró irradiando una falsa amabilidad. Detrás de él seguía Oleg Mikhailovich, cargando un pequeño maletín. ¿Recuerdas a Oleg Mikhailovich? Sonrió Igor. No es solo un tasador, también es médico. Le hablé sobre tu estado y aceptó venir a hacer una consulta. ¿Qué estado? Ana se enderezó, sintiendo un escalofrío que se extendía por su interior. Querida, dijo Igor con fingida preocupación, ¿no has sido tú misma esta última semana? Pensamientos paranoicos, sospechas, espiar a tu propio esposo, señaló los restos de la cámara rota en el suelo. No es normal, debes admitirlo. Igor exagera, por supuesto. Intervino Oleg con voz suave, pero ciertos signos de un trastorno nervioso son evidentes. Señaló una silla. Ana se sentó lentamente en el borde, sin apartar la mirada de los hombres. Era una trampa, fría y cuidadosamente preparada. Oleg sacó un estetoscopio, un tensiómetro y una pequeña linterna de su maletín. Comenzó a examinarla con profesionalidad, como si realmente fuera médico. Le midió la presión arterial, escuchó su corazón y evaluó la reacción de sus pupilas. La presión está elevada. El pulso acelerado, concluyó. Temblor notable en las manos, pupilas dilatadas. Dime, Ana Petrovna, ¿qué otros síntomas te aquejan? Ninguno, respondió ella con contundencia. Estoy perfectamente sana. ¿Y esas sospechas? Oleg intercambió una mirada con Igor. Tu esposo dice que crees que él está involucrado en la muerte de tu madre. No creo, dijo Ana con firmeza. Él la asesinó, la envenenó con un fármaco experimental, el X47, que él mismo desarrolló. ¿Ves? Oleg negó con la cabeza. Un delirio paranoide clásico, típico en una psicosis aguda desencadenada por la pérdida de un ser querido. Esto no es psicosis, alzó la voz Ana. Tengo pruebas. Igor hizo experimentos en el sótano y llevaba un diario. Encontré todos los documentos. ¿Y dónde están esos documentos? Preguntó Oleg con suavidad. Ana guardó silencio. La mayoría de las pruebas las había confiscado Igor o estaban escondidas en la casa. Lo que aún tenía consigo, la nota y el diario, solo reforzaría la narrativa de psicosis si los mostraba ahora. Yo se los entregué a la policía, titubeó. Eso no es cierto, sonrió Igor suavemente. No has salido de la casa ni contactado a nadie desde la noche del domingo. El diagnóstico está claro. Oleg empezó a guardar sus instrumentos en el maletín. Psicosis aguda tras el duelo. Requiere hospitalización. ¿Hospitalización? Ana se levantó de un salto. No tienes derecho. No estoy enferma mentalmente, cariño. Igor se acercó y le rodeó los hombros con el brazo. Es por tu bien. Necesitas ayuda profesional. Yo prepararé los papeles. Oleg asintió a Igor. El equipo vendrá mañana por la mañana. Gracias, amigo mío.
Igor le estrechó la mano con firmeza. Sabía que podía contar contigo. Cuando la puerta se cerró tras Oleg, Igor volvió hacia Ana con una sonrisa triunfal. ¿Ves qué sencillo es? Mañana te llevarán a una clínica. Un diagnóstico de psicosis aguda explicará todas tus paranoias sobre venenos, experimentos y tonterías semejantes. Y luego, abrió las manos teatralmente. Un accidente desafortunado. Un suicidio en medio de una crisis. Eso pasa. Eres un monstruo, susurró Ana, retrocediendo hacia la pared. Soy un empresario, la corrigió Igor con frialdad. Un hombre que sabe resolver problemas. Y tú, lamentablemente, te has convertido en uno. La dejó sola en la cocina y subió las escaleras. Tras un rato, Ana escuchó su voz al teléfono. Sigilosamente se acercó a la escalera y logró captar fragmentos de la conversación. Sí, el fármaco está funcionando. Para el jueves todo habrá terminado. La casa quedará desocupada. No habrá sospechas. Total anonimato tal como acordamos. 5 millones ni uno menos. Ana regresó silenciosamente a la cocina. El tiempo se agotaba. El equipo llegaría en la mañana, probablemente más cómplices de Igor, como Oleg. La llevarían a alguna clínica privada y entonces se estremeció al imaginar lo que ocurriría. Debía escapar. Esa noche. No habría segunda oportunidad. El plan se formó rápidamente. Las ventanas del segundo piso daban al techo de un cobertizo viejo. De niña, ella y los chicos del barrio solían jugar allí, saltando de techo en techo por toda la manzana. Si lograba llegar al cobertizo, podría alcanzar el jardín de los vecinos. Pero, ¿cómo salir de la habitación? Igor seguramente la encerraría por la noche. Entonces recordó el viejo armario de su madre. Estaba adosado a la pared, pero de niña Ana había descubierto una pequeña puerta oculta detrás de él que conducía al ático. La usaban para jugar al escondite. Era su pasaje secreto. El armario no se había movido desde entonces. Quizás la puerta aún estuviera allí. Solo necesitaba esperar a que anocheciera. Ana dedicó el resto del día a preparar su fuga. Reunió ropa abrigada, ocultó la carta de su madre y el cuaderno en la pretina de sus jeans y guardó una memoria USB, una de las pocas copias que Igor no había encontrado, en el bolsillo de su chaqueta. Al caer la noche, ideó un plan de respaldo por si fallaba en escapar. Rasgó varias sábanas viejas en tiras. Su abuelo, marinero de profesión, le había enseñado a hacer nudos náuticos. Ahora esas habilidades resultaban invaluables. Fabricó una cuerda resistente de unos 6 metros, suficiente para descender desde el segundo piso si no había otra opción. «Mamá, te lo prometo, él pagará por todo», susurró Ana, apretando un relicario con la fotografía de Valentina Ivanovna. La justicia prevalecerá. La oscuridad afuera se espesaba. En algún rincón de la casa, Igor se movía, subiendo ocasionalmente las escaleras para vigilarla. Ana fingía resignación e incluso accedió a tomar el sedante que él le ofreció, aunque lo vertió discretamente en una maceta. A las 11 de la noche, Igor llamó a la puerta. «Anuska, es hora de dormir. Mañana será un día importante. Raya Pun». «Oh, sí, claro», respondió ella con aparente normalidad. «Buenas noches». Cuando sus pasos se alejaron, Ana comenzó sus preparativos finales. Colocó ropa doblada bajo la manta para simular una figura dormida. Sacó la cuerda improvisada y revisó sus bolsillos una última vez para asegurarse de que tenía todo lo esencial. Con sumo cuidado, desplazó el armario contra la pared. Su corazón casi se detuvo. La puerta secreta seguía ahí, pequeña y casi invisible en la penumbra, pero real. Tiró suavemente de la manilla y la puerta chirrió al abrirse, revelando un estrecho pasadizo hacia el desván. «Gracias, mamá», susurró mientras se adentraba en la oscuridad. «No te fallaré». El reloj del salón marcó las 11:30. La casa se había sumido en un silencio profundo, roto solo por el crujido ocasional de las tablas viejas y el constante tic-tac del reloj de pared. Ana permaneció inmóvil en el angosto pasillo detrás del armario, intentando captar cualquier sonido. Los pasos de Igor habían cesado hacía rato. Al parecer, se había retirado al cuarto de invitados en la planta baja.
El desván la recibió con una oscuridad densa y un olor a polvo asfixiante. El haz de la linterna de bolsillo que había llevado iluminaba los contornos de viejas maletas, cajas con adornos navideños y muebles rotos, tesoros acumulados durante años. Su madre jamás había desechado nada, insistiendo siempre en que todo podría ser útil algún día. Ana avanzó con cautela sobre las tablas crujientes, distribuyendo cuidadosamente su peso hacia los bordes menos propensos a ceder. Cada paso se sentía como una prueba de resistencia. Su corazón latía con tal fuerza que temía que su eco despertara a toda la casa. Encontró la vieja ventana del tragaluz en un rincón remoto del desván. Sus vidrios estaban bien cerrados, pero no asegurados con llave. La recordaba bien de niña. Ella y Dima, el chico del vecindario, solían escaparse por allí al tejado y desde ahí trepar hasta el cobertizo anexo a la casa. Las bisagras oxidadas protestaron al abrirla. Ana se quedó inmóvil, escuchando atentamente, pero la casa seguía en silencio. Una ráfaga de aire frío de la noche irrumpió en el asfixiante desván, trayendo consigo el aroma de hojas caídas y la primera escarcha. Miró afuera. El cielo estaba cubierto de nubes, sin luna ni estrellas. La noche perfecta para escapar. La inclinación del tejado era suave, aunque las tejas podrían estar resbaladizas por el rocío. Ana ató firmemente un extremo de su cuerda improvisada, hecha de sábanas rasgadas, a una viga robusta bajo el techo y comenzó a trepar con cuidado. El reloj marcaba las 11:45 cuando inició el descenso. Las tejas estaban húmedas, pero su superficie acanalada le proporcionaba suficiente agarre. Lentamente, centímetro a centímetro, descendía aferrándose a cada borde. Esforzándose por no hacer ruido, al llegar al extremo del tejado, vio el cobertizo familiar. Su techo inclinado comenzaba apenas a medio metro de la casa. Respiró profundo y se trasladó cuidadosamente al techo del cobertizo. Las viejas tablas crujieron bajo su peso, pero resistieron. Solo quedaba llegar al suelo. Aquí la cuerda improvisada fue indispensable. La lanzó sobre el alero del cobertizo, revisó los nudos y comenzó el descenso cauteloso. La cuerda se estiraba con su peso, pero no cedió. Tras 7 minutos que parecieron una eternidad, finalmente tocó tierra firme. Estaba en el jardín, pero aún no era libre. Una alta verja separaba la propiedad de la calle. Por suerte, la puerta trasera, que daba a un estrecho callejón entre casas, estaba asegurada con un candado sencillo. Ana sabía que su madre siempre guardaba una llave de repuesto oculta bajo una maceta junto al cobertizo. Sus dedos temblorosos tantearon el frío metal hasta encontrarla e insertar la llave. La verja se abrió con un largo y lúgubre chirrido. Ana se deslizó por el callejón oscuro y cerró la puerta suavemente sin echar el cerrojo que pensaran que alguien había entrado por fuera y dejado la puerta entreabierta. La ciudad nocturna estaba inquietantemente silenciosa. Las pocas farolas dispersas proyectaban su tenue luz amarilla sobre calles desiertas. Ana avanzó veloz entre las vallas, refugiándose en las sombras. ¿A dónde ir? La comisaría quedaba a 3 kilómetros, cruzando calles bien iluminadas donde podría ser fácilmente vista. Zinaida Nikolaevna vivía cerca, pero para llegar hasta ella tendría que pasar por su propia casa. Un riesgo demasiado alto. ¿Y qué más?, murmuró para sí. Tamara Sergeevna. Pero ella vivía al otro lado de la ciudad. De pronto, el silencio nocturno se quebró con el sonido de una puerta abriéndose. Instintivamente, Ana se pegó contra la pared de la casa, fundiéndose con las sombras. Reconoció la silueta de Igor cuando salió al jardín. Incluso en la oscuridad, no había duda. Estaba claramente agitado, caminando de un lado a otro, inspeccionando el cobertizo antes de apresurarse a entrar de nuevo. Por las ventanas lo vio subir al segundo piso. Con el corazón encogido, comprendió que había descubierto su desaparición. El tiempo se agotaba. Instantes después, se oyeron gritos apagados desde la casa. Ana, luego más fuertes. Igor estaba furioso. Lo vio volver al jardín, barriendo con su linterna el cobertizo, el techo y la verja. Luego corrió hacia la puerta trasera, notó que no estaba cerrada con llave y se lanzó al callejón. Ana se ocultó aún más en las sombras. Por suerte, Igor tomó la dirección contraria.
convencido de que había huido hacia el centro de la ciudad. Aprovechando esa pequeña oportunidad, escudriñó a su alrededor. ¿Dónde podía esconderse? La única opción viable parecía ser la vieja cooperativa de garajes al final de la calle. Un conjunto de cocheras semiderruidas donde nadie guardaba autos desde hacía años. Tiempo atrás, ella y los niños del barrio jugaban al escondite allí. Corrió hacia ellas lo más silenciosamente posible, se deslizó por una abertura en la cerca y se ocultó en una de las cocheras más alejadas. Su puerta estaba podrida y colgaba suelta de las bisagras. Adentro, el aire olía a humedad, aceite de motor y óxido. Se acurrucó en un rincón oscuro tras unas cajas y contuvo la respiración. El tiempo se volvió insoportablemente lento. A las 12:08, escuchó el sonido de un coche que se acercaba. Asomándose con cautela por una rendija entre las tablas de madera, Ana vio el familiar Volkswagen de Igor y junto a él, el sedán oscuro de Oleg Mikhailovich. No habrá podido alejarse mucho. Llegó la voz de Igor. Revisemos los garajes. Yo buscaré por las casas. ¿Y si ya llamó a la policía? La voz de Oleg temblaba de inquietud. No habría tenido tiempo, replicó Igor con brusquedad. ¿Y quién le creería? Una mujer histérica hablando de que su marido envenena a la gente, la tacharían de loca. Esto no me gusta, murmuró Oleg. Hay demasiados cabos sueltos. Cállate y sigue buscando, ordenó Igor. Tenemos demasiado en juego. Se separaron. Oleg se dirigió hacia los garajes mientras Igor iluminaba con su potente linterna los arbustos y callejones. El corazón de Ana se paralizó al oír la puerta de su escondite crujir al abrirse. El haz de luz danzaba sobre las paredes, iluminando viejos bidones, cajas de herramientas y neumáticos desgastados. Oleg avanzaba lentamente, barriendo con la linterna de lado a lado. Ana se aplastó contra la esquina, rezando para que las sombras la ocultaran. El haz pasó a centímetros de sus pies y luego se elevó hacia el techo. «Aquí no hay nada», gritó Oleg finalmente, retirándose del garaje. Ana exhaló en silencio. Había tenido suerte, pero no podía quedarse más tiempo. Oleg podría regresar para inspeccionar con más detenimiento. Cuando sus pasos se desvanecieron, Ana asomó con cautela. Oleg había pasado al siguiente garaje, y Igor estaba al otro extremo de la calle, golpeando la puerta de un vecino. Agachándose, Ana salió del garaje y se alejó rápidamente, ocultándose entre los árboles. Debía llegar a la casa de Zinaida Nikolaevna, su única esperanza. De pronto, la voz de Igor cortó el silencio nocturno. «Sé dónde estás, vuelve y te lo explicaré todo. Es por tu bien». Ella no miró atrás. Simplemente siguió corriendo. Detrás de ella oyó pasos acelerados. Igor la había visto y la perseguía. La salvación llegó inesperadamente. En la esquina, cerca del cruce, había un viejo Lada con el motor en marcha. Un hombre anciano y frágil estaba al volante, aparentemente regresando a casa tras un turno nocturno. «Ayúdame», gritó Ana mientras se acercaba. «Me está persiguiendo». El hombre giró la cabeza parpadeando confundido. Ana abrió de golpe la puerta del pasajero y casi se desplomó en el asiento. «Por favor, conduce. Ese hombre quiere matarme». Igor estaba a solo 30 metros cuando el conductor, comprendiendo finalmente el peligro, pisó el acelerador. Con un chirrido, el Lada arrancó en la noche. «¿A dónde, señorita?», preguntó el conductor con ansiedad, lanzando miradas preocupadas a la pálida y temblorosa mujer que acababa de subir. «Calle Sadovaya, número 17, Jade o con acento agudo Ana. No está lejos». 5 minutos después, el coche se detuvo frente a la casa indicada. Ana agradeció efusivamente al conductor, quien aún parecía no comprender del todo en qué se había metido, pero mostraba genuina simpatía. «¿Estás segura de que está bien?», preguntó mientras ella bajaba. «¿Debería llamar a la policía?». «Estoy bien», asintió Ana rápidamente. «Aquí vive mi abuela. Ella me ayudará». Esperó a que el coche se alejara antes de correr hacia la reja familiar. Las luces seguían encendidas dentro de la casa. Zinaida Nikolaevna claramente no se había acostado aún. Ana llamó primero tímidamente, luego con más fuerza y urgencia. La puerta se abrió casi de inmediato. Allí estaba Zinaida Nikolaevna, envuelta en una bata vieja, con las gafas en la punta de la nariz. «Querida, estás temblando por completo.
¿Qué ha pasado?, exclamó, arrastrándola hacia adentro y cerrando la puerta apresuradamente con llave. He huido de Igor, Jade o con acento agudo Ana. Él quería encerrarme en un hospital psiquiátrico. Y luego. Tranquila, interrumpió Zinaida Nikolaevna, abrazándola y llevándola hacia la cocina. Ven, necesitas calentarte. La pequeña cocina era acogedora, llena del calor que emanaba una estufa recién encendida. La anciana sentó a Ana en la mesa y le sirvió una taza de té caliente de frambuesa. Tu madre fue mi amiga más querida durante 35 años, dijo con firmeza, sentándose a su lado. Te ayudaré en todo lo que pueda. Él me busca, dijo Ana, con las manos temblorosas apenas capaz de sostener la taza. Tengo pruebas de que mató a mi madre, pero él lo ha manipulado todo para que parezca que perdí la razón por el dolor. Arreglaremos esto, respondió Zinaida Nikolaevna con determinación. Valia siempre me decía que eras fuerte. Mi querida Anuska, puedes lograrlo. De repente, la mujer mayor se enderezó y en sus ojos Ana vio algo inesperado. Una determinación férrea, una concentración profesional. Hay algo que nunca te conté, dijo, ajustándose las gafas. Trabajé como investigadora en la Fiscalía Regional durante 25 años. Me jubilé hace 10. Sé exactamente cómo manejar este caso. ¿Investigadora?, preguntó Ana sorprendida. Sí, en casos criminales graves, confirmó asintiendo. Y que quede claro, si todo lo que dices es cierto, tu marido es un hombre excepcionalmente peligroso, frío, calculador. Ana sacó el cuaderno de su madre y la carta que había encontrado oculta en el pan. Aquí, dijo colocándolo sobre la mesa. También tengo fotos de su laboratorio y grabaciones de sus conversaciones. Todo prueba que Igor desarrolló una sustancia experimental y la probó primero en mi madre. Y ahora ha empezado conmigo. Zinaida Nikolaevna examinó los documentos con cuidado. Llamaré a Semyonov de inmediato, declaró, poniéndose de pie. Es un antiguo colega ahora mayor de policía. Es fiable, no de los que se pueden sobornar. Era la 1:30 am cuando marcó el número. Hola Semyonich, soy Zina Morozova. Sí, sé que es tarde, pero esto es urgente. No, no es por mí. Es por la hija de Valia Sokolova. ¿La recuerdas? Fue terapeuta. Sí, justo ella que falleció recientemente. Escucha, es grave. Ana escuchó mientras la exinvestigadora exponía todo de manera calmada y precisa, sin pánico, sin emociones innecesarias, solo hechos, conexiones lógicas y referencias a las pruebas. Cuando Zinaida Nikolaevna terminó la llamada, se volvió hacia Ana. Está en camino. Llegará en media hora con un equipo. Mientras tanto, cuéntame todo desde el principio. No omitas nada. Durante los siguientes 20 minutos, Ana relató con detalle el extraño comportamiento de Igor tras la muerte de su madre, los documentos encontrados, el laboratorio en el sótano y los intentos de envenenarla. Zinaida Nikolaevna escuchaba atenta, preguntando de vez en cuando para aclarar detalles y anotando en un pequeño cuaderno. Así que, Oleg Mikhailovich es su cómplice, murmuró, escribiendo otra nota. Y planean vender este compuesto X47 en el extranjero. De repente, un golpe fuerte e insistente sacudió la puerta. Ambas mujeres quedaron paralizadas. Zinaida Nikolaevna, se oyó la voz de Igor desde afuera. Sé que Ana está contigo. Ábreme. Tenemos que hablar. Ni un sonido, ordenó en un susurro Zinaida Nikolaevna. Semyonich debería llegar en cualquier momento. Golpearon de nuevo, esta vez con más fuerza. Llamaré a la policía, gritó Igor desde el porche. Mi esposa está enferma. Necesita ayuda. Zinaida Nikolaevna se acercó a la puerta, pero no la abrió. Igor Vladimirovich, por favor, márchese. Ya he llamado a la policía. Llegarán pronto. No entiendes. La voz de Igor fingía preocupación. Ana sufre de una psicosis aguda provocada por el estrés. Está imaginando cosas extrañas y me acusa sin fundamento. Un médico ya la ha diagnosticado. ¿Y qué médico sería ese?, replicó Zinaida Nikolaevna con voz alta y firme. Oleg Mikhailovich, el mismo que te ayudó con tus experimentos, contestó Igor con tono cortante. Un silencio pesado cayó tras la puerta. No sabes lo que dices, respondió finalmente Igor con la voz tensa. Has sido engañado por una mujer enferma. Solo quiero ayudar a mi esposa. ¿Ayudarla a abandonar este mundo como hiciste con su madre?
replicó la exinvestigadora con dureza. No, gracias. Espera a la policía. A lo lejos se intensificó el sonido de las sirenas. Igor maldijo y según se escuchaban sus pasos apresurados, se alejó de la puerta. No llegará lejos, dijo Zinaida Nikolaevna con confianza. Semyonovich seguramente ya ha asegurado la zona. A las 2:45 am, 2 coches patrulla se detuvieron frente a la casa. Varios agentes robustos se dispersaron rápidamente alrededor de la propiedad. Uno de ellos, alto, de hombros anchos, con las sienes encanecidas y mirada aguda, entró en la casa. «Hola, Dina», saludó con un gesto. «Dime, ¿en qué lío me has metido esta vez? Asesinato mediante toxina experimental, intento de homicidio y preparación para la venta ilegal de sustancias en el extranjero», enumeró Zinaida Nikolaevna sin perder el ritmo. «Al menos eso». El mayor Semyonov se volvió hacia Ana. «¿Usted es Ana Petrovna Sokolova?» «Sí», asintió con firmeza. «No estoy loca», declaró mirándolo a los ojos. «Tengo pruebas de que mi esposo es un asesino». «Las pruebas son importantes», asintió el mayor. «Muéstrelas». Examinó detenidamente los documentos que Ana entregó, escuchó su relato y formuló algunas preguntas aclaratorias. De repente el radio de su cinturón emitió un crujido. «Aquí Semyonov», contestó pegando el dispositivo a su oído. «Detenido». «Lo traemos». Momentos después, Igor fue conducido a la cocina, pálido y con ojeras marcadas, aunque aún intentando mantener la compostura. «Mi esposa está enferma. Tiene alucinaciones por el estrés tras la muerte de su madre. ¿Puedo presentar un certificado médico de Oleg Mikhailovich?», insistió Igor. «El mismo Oleg Mikhailovich que ahora está declarando ante mis colegas», replicó el mayor con calma. Igor se estremeció. Su seguridad se resquebrajó. Por primera vez, Ana vio en su rostro un miedo genuino, sin máscaras. «¿Qué declaración?», preguntó con voz entrecortada. Se quebró bastante rápido. Encogió de hombros Semyonov. Reveló todo: el laboratorio del sótano, los experimentos, los planes para vender la fórmula en el extranjero. Al parecer, no quería cargar solo con la culpa. El rostro de Igor se tornó en una mueca de rabia. «Está mintiendo. Todo es mentira». Se volvió bruscamente hacia Ana. «Esto es culpa tuya, ciudadano Krylev», intervino el mayor Semyonov poniéndose entre ambos. «Verificaremos todas las afirmaciones de la señora Sokolova. Mientras tanto deberá acompañarnos». «¿En qué base?», replicó Igor, alzando el mentón con desafío. «No tienen una orden judicial». «Tenemos un informe de delito», contestó el mayor con voz firme. «Tenemos testigos, la confesión de su cómplice y su presencia en la escena del supuesto crimen, aquí en la casa de la denunciante. Eso basta para detenerlo por 48 horas». 2 agentes tomaron a Igor por los brazos. Él forcejeó intentando zafarse, pero pronto entendió que era inútil. «Esto no termina aquí», siseó hacia Ana. «Te arrepentirás». «Amenazar a un testigo en presencia de la policía», comentó el mayor con serenidad. «Eso es otro cargo más». Cuando se lo llevaron, Ana se desplomó en una silla, exhausta. La tensión acumulada durante días se quebró y comenzó a sollozar. Fuerte, desesperadamente, sin pudor, Zinaida Nikolaevna le rodeó los hombros con el brazo. «Se terminó, querida. Se terminó». «No del todo», negó el mayor Semyonov. «Nos espera una larga investigación, exhumar el cuerpo de su madre, realizar análisis, interrogar testigos. Tomará tiempo». Pero luego miró a Ana con respeto sincero. «Gracias a las pruebas que recopiló, tenemos todo lo necesario para comenzar». Los primeros rayos del amanecer se colaron por las cortinas, tiñendo la cocina de tonos rosados. Comenzaba un nuevo día y con él la certeza de que la peor pesadilla de Ana finalmente había quedado atrás. «Madre», susurró para sí misma, mirando el sol que ascendía. «Se hará justicia. Te lo prometo». La nieve caía en copos densos cubriendo el parque de la ciudad con un manto blanco. Ana caminaba por un sendero despejado, envuelta en una bufanda cálida. Noviembre había resultado sorprendentemente frío. Los meteorólogos decían que era el invierno más temprano en 15 años. Se detuvo junto a un banco, limpió la nieve y se sentó, sacando un termo con té caliente de su bolso. Desde allí podía ver el Palacio de Justicia Regional. Imponente, austero, con columnas que enmarcaban la entrada. Hoy se dictaría la sentencia contra Igor.
Las 4 semanas de investigación habían sido un maratón extenuante de declaraciones, peritajes y confrontaciones. La exhumación del cuerpo de su madre confirmó los peores temores de Ana. Se habían encontrado trazas del compuesto X47 en los tejidos. La fórmula, desarrollada por Igor, era tan única que los expertos la calificaron como un veneno perfecto, casi imposible de detectar y aún más difícil de probar como causa de muerte. El contenido de la caja de seguridad número 247, que Ana finalmente logró abrir, resultó ser un verdadero tesoro de pruebas. Grabaciones en video de Valentina Ivanovna, detallando sus sospechas, documentando sus síntomas y leyendo fragmentos del diario experimental de Igor, resultados de análisis independientes que ella había encargado en secreto, muestras de las vitaminas que Igor le había suministrado e incluso grabaciones de sus conversaciones telefónicas discutiendo el avance de los experimentos. Valentina Ivanovna sabía que estaba muriendo, pero hasta su último aliento siguió recopilando pruebas, tendiendo una trampa para su asesino, protegiendo a su hija incluso más allá de la tumba. El teléfono de Ana vibró, un mensaje de Zinaida Nikolaevna. El juicio terminó. Vamos para allá. Su corazón dio un vuelco. Había terminado. La larga y angustiosa batalla había llegado a su fin. Regresó a la casa donde había crecido, donde murió su madre, donde se había desarrollado esta pesadilla. Después de todo lo ocurrido, Ana no había podido atravesar ese umbral por casi un mes. Se quedó un tiempo con Zinaida Nikolaevna y luego alquiló un pequeño apartamento. Pero poco a poco comprendió que para avanzar, tenía que reconciliarse con su pasado. Hace 2 semanas reunió el valor para regresar al hogar de su infancia. Quitó todos los rastros de Igor, reorganizó los muebles, repintó las paredes en tonos claros y convirtió el dormitorio de su madre en un estudio acogedor. Lo más importante, selló y cerró el sótano. Jamás volvería a bajar allí. El timbre sonó justo cuando Ana terminaba de almorzar. En el umbral de la puerta estaban Zinaida Nikolaevna y el mayor Semionov. ¿Y bien? Fue todo lo que Ana pudo decir mientras los dejaba entrar. 18 años, respondió Semionov, quitándose el abrigo. La pena máxima por la suma de los cargos. El juez no mostró clemencia alguna. Zinaida Nikolaevna abrazó a Ana con fuerza. Condenado por asesinato premeditado y tentativa de homicidio, recitó solemnemente: 18 años en una colonia penal de alta seguridad. La justicia ha prevalecido, querida. Ana se dejó caer en una silla, sintiendo un nudo en la garganta. No era triunfo ni alivio puro, sino una tristeza silenciosa y agridulce, mezclada con un atisbo de cierre. Ninguna sentencia devolvería a su madre, pero tal vez ahora su alma podría descansar y Igor recibiría el castigo que merecía. ¿Y Oleg?, preguntó, sirviendo el té. 12 años, respondió Semionov. Podría haber enfrentado una condena mayor, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía. Confesó todo, desde el principio hasta el final. ¿Qué fue exactamente lo que reveló? Ana acercó las tazas humeantes a sus invitados. Resulta que tu esposo era un jugador compulsivo, comenzó el mayor. Lo ocultó durante años, pero en los últimos 2 perdió totalmente el control. Perdió 3 millones de rublos en un casino clandestino. Dinero que había pedido prestado a un tal Anton Grigorievich Sokolov. ¿Sokolov, como el apellido de soltera de mi madre?, preguntó Ana sorprendida. Coincidencia, respondió Semionov encogiéndose de hombros. Este Sokolov no es pariente, sino un capo que maneja una red de casinos ilegales. Cuando Igor no pudo pagar la deuda, Sokolov comenzó a amenazar no solo a él, sino también a ti, a mí. Se estremeció Ana. No tenía idea de ninguna deuda. Exactamente, asintió el mayor. Igor lo ocultó todo. Pero cuando Sokolov amenazó con dañar a su bella esposa, tu marido entró en pánico y tramó un plan. Un plan monstruoso, susurró Ana. Sí, confirmó Semionov. Desde hace tiempo experimentaba con diversos compuestos, un riesgo laboral común en los farmacéuticos, y desarrolló una fórmula que induce un fallo cardíaco indistinguible de una muerte natural. Al principio, planeaba venderla a una farmacéutica extranjera, pero necesitaba probar su efectividad. Así que eligió a mi madre como conejillo de indias, dijo Ana con amargura.
Exacto, dijo el mayor con gravedad. Ella ya tenía problemas cardíacos, por lo que su muerte no levantaría sospechas. Mientras tanto, Igor resolvería su crisis financiera heredando la propiedad de tu madre, estimada en unos 10 millones de rublos. Parte de ese dinero iría a Sokolov. El resto, planeaba invertirlo en la producción y venta de la sustancia. El veneno que mató a mi madre, negó Ana con la cabeza, y pretendía venderlo a organizaciones criminales, creando toda una industria de asesinatos perfectos. Por cínico que parezca, sí, coincidió Semyonov. Los expertos aseguran que esa fórmula podría valer millones en el mercado negro. Cuando mi madre comenzó a sospechar algo, empezó Ana. Él aceleró el proceso, concluyó el mayor sombríamente, y de inmediato se volvió hacia ti. Sabiendo que el tiempo se agotaba, Sokolov le había dado un plazo, finales de noviembre. Se sentaron en silencio. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco, como si intentara ocultar toda la oscuridad y el horror que se escondían debajo. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, dijo Ana de pronto. Yo lo amaba. Durante 4 años creí que era el esposo perfecto, tan atento, tan cariñoso. Su voz tembló. ¿Cómo pude equivocarme tanto? No te culpes, dijo Zinaida Nikolaevna con suavidad. No eres la primera ni la última en ser engañada. Gente como él es experta en el arte del disfraz. Usan máscaras con tal habilidad que hasta yo, una investigadora experimentada, fui engañada. ¿Y sabes qué es lo más importante?, interrumpió el mayor Semyonov. Tú le arrancaste esa máscara. No tuviste miedo. No te rendiste. Recolectaste pruebas, luchaste y ganaste. Tu madre estaría orgullosa de ti. La nieve dio paso a las lluvias primaverales y luego a las primeras calideces del verano. Poco a poco, la vida de Ana comenzó a encontrar su ritmo nuevamente. En enero se finalizaron todos los trámites legales de su herencia. La casa fue valorada oficialmente en 8 millones de rublos, la dacha en las afueras de la ciudad en otros 2 millones. Ana no quería vender ninguna. Durante las largas noches reflexionaba sobre qué hacer con la herencia, cómo usarla de un modo que su madre aprobaría. La idea surgió inesperadamente mientras revisaba los papeles de Valentina Ivanovna y encontró un viejo recorte de periódico que su madre había guardado años atrás. Hablaba de mujeres que sufrían violencia doméstica, mujeres que no podían escapar de sus abusadores porque no tenían a dónde ir ni medios para sobrevivir. Mamá siempre decía, debemos ayudar a los necesitados. Y realmente vivió conforme a esas palabras, tanto como doctora como persona. Pensó Ana. Eso es lo que haré. El plan tomó forma con rapidez. La casa era lo suficientemente grande. 2 pisos, 5 dormitorios, una sala amplia y una cocina grande. Podría convertirse en un refugio temporal para mujeres que escapaban de la violencia doméstica. Un lugar donde pudieran sobrellevar tiempos difíciles, recibir apoyo legal y psicológico, y encontrar una comunidad de comprensión. Los preparativos duraron casi 2 meses. Ana tocó incansablemente puertas administrativas, gestionó la documentación para registrar una organización sin fines de lucro y buscó aliados con ideas afines. Para su sorpresa, muchos apoyaron su iniciativa: colegas, madres de la clínica, vecinos e incluso autoridades municipales que otorgaron un pequeño subsidio inicial. Zinaida Nikolaevna se convirtió en la mano derecha de Ana en el proyecto. Su reputación como exinvestigadora abrió muchas puertas, mientras que su conocimiento legal ayudó a sortear los obstáculos burocráticos. El apoyo de Tamara Seryaevna fue especialmente valioso. No solo ayudó con la documentación, sino que involucró a su hermano, un contratista de construcción, que realizó las renovaciones necesarias con descuento. A finales de marzo, todo estaba listo. Ana llamó a su creación Centro de Apoyo Valentina, en honor a su madre, y sus puertas se abrieron a las primeras residentes. 5 mujeres con hijos que huyeron de maridos abusivos encontraron refugio temporal bajo el techo de la Casa Sokolov. La inauguración del centro fue un evento local. Periodistas, autoridades municipales, vecinos y amigos asistieron. Ana estuvo en el porche, sosteniendo una cinta roja simbólica, incapaz de contener la emoción. Mi madre siempre decía que en los momentos más oscuros debemos ayudarnos unos a otros,
comenzó su discurso. Valentina Ivanovna Sokolova no solo fue una excelente doctora, sino una persona de gran corazón, siempre dispuesta a responder al dolor ajeno. Hoy, al inaugurar este centro, quiero leer un fragmento de su diario que descubrí recientemente. Ana desplegó un papel. Cada persona merece una segunda oportunidad. Cada mujer tiene derecho a una vida libre de miedo. Si puedo ayudar aunque sea un alma a escapar del infierno de la violencia doméstica, entonces mi vida no habrá sido en vano. Al terminar de leer, hubo un momento de silencio, seguido de un aplauso prolongado. Ana cortó la cinta y el centro comenzó oficialmente su labor. Entre los especialistas invitados se encontraba Mikhail Andreyevich Voronov, psicólogo con 15 años de experiencia y viudo que cría a su hija de 8 años. Había accedido a dirigir sesiones terapéuticas semanales en el centro, brindando apoyo a mujeres que habían sufrido traumas. «Has creado un proyecto extraordinario», le dijo a Ana tras la ceremonia de inauguración. La mayoría de las personas, tras una tragedia así, se encierran en sí mismas. Sin embargo, tú has convertido tu dolor en una fuerza para ayudar a otros. «Solo hago lo que mi madre hubiera hecho», respondió Ana con un leve encogimiento de hombros. Conversaron durante largo rato. Mikhail también había vivido una pérdida profunda. Su esposa falleció de cáncer 3 años atrás, dejándolo solo con su pequeña hija Kasiusha, que ahora merodeaba cerca, explorando curiosa el nuevo espacio. «¿Sabes?», dijo Mikhail, observando cómo su hija interactuaba con una de las mujeres del centro. «El duelo puede quebrar a una persona o hacerla más fuerte. En tu caso te ha fortalecido, no solo para ti, sino para los demás». Ana lo miró agradecida. No había en sus palabras consuelo vacío, sino una comprensión profunda, posible solo entre quienes han compartido un dolor similar. «¿Las señoras que sufrieron van a vivir aquí?», preguntó Kasiusha, alzando sus grandes ojos sinceros hacia Ana. «Sí, querida», asintió Ana. «Y las ayudaremos». «Yo también quiero ayudar», declaró Kasiusha con firmeza. «Papá dice que ayudar es bueno». Por primera vez en mucho tiempo, Ana esbozó una sonrisa auténtica y cálida. «Tu papá tiene razón. Ayudar a los demás es lo mejor que podemos hacer en esta vida». Aquella noche, tras la partida de los invitados, Ana salió al jardín. Las primeras flores primaverales comenzaban a asomar del suelo. Los amados azafranes que su madre plantaba cada año con nuevos bulbos. Se sentó en un banco contemplando el cielo estrellado. «Madre, si puedes verme ahora, sabe que he transformado nuestro dolor en algo que ayuda a otros», susurró suavemente. «Estoy orgullosa de ser tu hija». Una cálida brisa primaveral acarició su mejilla, tal como lo hacía la mano de su madre en la infancia. Por primera vez en muchos meses, Ana sintió verdadera paz. Ante ella se abría una nueva vida, donde el dolor y la pérdida se convertían en el cimiento de algo luminoso y significativo. Esa noche, Ana durmió en la casa por primera vez desde las renovaciones. Mientras se quedaba dormida en su habitación de la infancia, reflexionó sobre las extrañas vueltas del destino. Igor había querido usar la casa de su madre para sus oscuros propósitos, pero ahora se había convertido en un refugio para quienes necesitaban ayuda. Un lugar donde el sufrimiento se transforma en fortaleza y el miedo da paso a la esperanza. Mañana comenzaría un nuevo día, un nuevo capítulo de su vida. Queridos oyentes, nuestra historia Un secreto bajo 7 cerraduras ha abordado un tema difícil y profundamente humano. ¿Cuánto conocemos realmente a las personas en quienes depositamos nuestra vida? Ana logró desenmascarar el maquiavélico plan de su esposo y, en última instancia, convertir su tragedia personal en algo significativo y esperanzador. Cuéntenme, ¿alguna vez han sentido que un ser querido se comportaba de manera sospechosa y luego descubrieron que su intuición había sido correcta? ¿Cómo reaccionaron en ese momento? O quizás, como Ana, tuvieron la fortuna de contar con alguien como Zinaida Nikolaevna, una persona que les tendió la mano cuando más lo necesitaban. Compartan su historia con nosotros. Si esta narración les ha hecho reflexionar profundamente o ha despertado emociones intensas, por favor, escriban sobre lo que más les conmovió. Su comentario podría ayudar a alguien que atraviesa una situación similar.
Gracias por acompañarnos. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para no perderse las nuevas narraciones.